Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Me hace mucha ilusión dar esta conferencia porque veo a muchos amigos, gente conocida. Y bueno, en realidad con el calorcito que hace fuera hasta uno lo agradece, ¿no? Estar un ratito aquí, le guste esto o no. Tengo un problema con las fotografías, tenía previsto que se fuesen pasando solas cada 60 segundos más o menos para que fuese más ameno mientras charlo. Pero bueno, no podemos, les iré dando con el dedo como pueda y bueno, lo importante es que os cuente rápido cómo transcurrió mi viaje y yo creo que lo bonito sería terminar pronto y que me hicieseis preguntas, las preguntas que os parezcan interesantes o queráis saber. Para mí es mucho más bonito eso que contaros aquí cómo fue el viaje, ¿no? Entonces voy a empezar pues por donde se empiezan estas cosas, pues desde el inicio, ¿no? Mucha gente me pregunta por qué decido dar la vuelta al mundo teniendo 24 años, ¿no? Ya cuando era un niño, cuando era muy joven, siempre le decía a mis padres, mis hermanos, siempre recuerdan, ¿no? Cuando decía que yo quería viajar y quería que me pagasen cuando era un bebé, cuando tenía 3, 4, 5 años, era mi obsesión. Los libros de National Geographic, siempre quise saber, quise conocer, quise estar en la carretera. Hice lo que todo adolescente en España tiene que hacer, que es ir a la universidad. Me saqué mi título de Ingeniería de Telecomunicaciones, estudié fotografía y empecé a trabajar. Y me hacía muchas preguntas y no encontraba las respuestas estando aquí. Entonces empiezo a fantasear con dar la vuelta al mundo. En la universidad conozco a Miguel, un amigo de Logroño, con el que empecé este viaje, y bueno, juntos decidimos dar la vuelta al mundo, pero no sabíamos cómo. Y un verano, el verano del 2007, llega a mis manos un libro que se llama La Terre en Ronde, La Tierra en Círculo, La Vuelta al Mundo, un libro de unos franceses, de Séguéla y Baudot, en el que narran sus aventuras y desventuras a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Yo me enamoro del libro y decido que, bueno, ¿por qué no hacer ese viaje en un vehículo como este, ¿no? Un vehículo que despierta sonrisas allí a donde va. Yo estaba todavía en la universidad, estaba trabajando en aquel entonces en Starbucks, poniendo cafés, y bueno, digo, pues, ¿cuánto cuesta este coche? Me voy al Escorial, consigo uno, 500 euros, me dicen. Y digo, bueno, 500 euros los puedo pagar. Me da 2 en vez de 1. Tenía 2, era un granjero, tenía chatarra prácticamente allí, árboles creciendo dentro, me los llevo a casa. Nos los llevamos a casa y empezamos a trabajar en ellos. Empezamos a trabajar y ahí ya te enamoras, definitivamente, antes incluso de salir, ¿no? Entre los dos que teníamos, un vehículo del 79 y otro del 82, montamos uno, conseguimos montar un vehículo. Y bueno, como queríamos salir, como nos inspirábamos en el viaje de estos franceses, decidimos salir 25 años después de lo que salieron ellos. 25 o 50, ahora mismo no me acuerdo. 50. Perfecto, pues 50 años. Le mandamos un mail, le decimos, oye, vamos a hacer esto, sería bonito conoceros, nos hemos inspirado en vosotros y estaría genial conoceros. Y para nuestra sorpresa, son gente importante en Francia, ¿no? Nos responden que encantados, ¿no? Que les hace mucha ilusión, que realmente escribieron ese libro para inspirar a la gente joven y que, por supuesto, vayamos allí, tal. Bueno. Primer paso, ya cuando decidimos salir, buscar financiación. Claro, empiezas a preguntarte qué costará hacer un viaje así. Yo lo máximo que había ido en coche era a Bélgica, con mis amigos a un festival. Y decía, bueno, ¿cuánto podremos gastar? Pues no lo sé, échale. Y empiezas a echar y dices, ostras, a ver quién paga esto, ¿no? Trabajamos, en total creo que fueron 2 años para conseguir el dinero. Y buscamos patrocinadores. En total conseguimos con patrocinadores el 30% del capital que necesitamos para realizarlo, ¿no? Un mes antes de salir de la partida, 2 amigos, un estadounidense, músico, y otro amigo de Logroño, se unen al proyecto con su coche. Este fue el primer gran error, ¿no? Incorporar 2 personas al sueño de tu vida, a tu gran proyecto, que ni siquiera estaban convencidos ellos mismos de que lo querían hacer, ¿no? Porque suena muy fácil, a lo mejor, decir, bueno, pues me voy de viaje. Es algo romántico, me doy la vuelta al mundo. Ahora, es complicado.
Y hay que tener la cabeza, o sea, tienes que tener muy claro lo que quieres. Ni siquiera ser muy valiente o ni siquiera eso. Simplemente tener las cosas muy claras. Tiene que ser realmente tu pasión. Salimos en septiembre del 2008, somos 2 coches y 4 chicos, ¿no? Evan y César viajan en Napoleón y yo viajo en mi coche, que es naranjito, ¿no? Eso es el glaciar Perito Moreno en Argentina. Salimos y bueno, yo digo que mi viaje empezó cuando me quedé solo, en Estambul, ¿no? Antes fue un viaje de 4 amigos. 4 amigos que iban viendo a otros amigos que teníamos en Europa y que viajaban como puede viajar, bueno, pues unas vacaciones en realidad, ¿no? Saliendo de fiesta cuando teníamos que salir, descansando cuando teníamos que descansar, visitando monumentos y poco más. Y en realidad sin interactuar con la gente, ¿no? Yo en concreto viajo para aprender, ¿no? Para aprender de las culturas, para mezclarme. Al mes y medio de viaje, el segundo coche, Napoleón, decide volverse. O sea, dicen que eso no es para ellos, ¿no? Todavía estábamos en Europa, teníamos dinero, no había problemas con pasaportes, no había metralletas y ya se querían volver a casa. Claro, el dinero se reduce a la mitad. Nosotros continuamos. Hacemos los primeros países, bueno, después de España hicimos Francia, pasamos a Italia, Suiza, viajamos por Alemania, Holanda, subimos hasta los fiordos en Dinamarca, Hungría, Austria, bajamos hasta Grecia, Turquía, y en Turquía, para mi sorpresa, mi amigo, ellos tenían todos más de 30 años, yo tenía 24, eran mi gran apoyo para hacer algo así, ¿no? Miguel me dice que él también se va, que se va para casa, ¿no? Que yo haga lo que quiera, que es mi viaje, que el coche es mío, pero que él se vuelve. Y yo, con 24 años recién cumplidos, me quedo solo en la embajada de Irán, ¿no? Donde ya no eres muy bien recibido, y sin dinero. Y claro, hablaba con la gente, bueno, en casa todos me decían, Jorge, vuelve, ¿no? Vuelve porque es una locura. Los amigos, la gran mayoría, me decían que volviera, que no era mi culpa, la familia, y yo creo que esta fue mi principal motivación. Ver que en realidad nadie daba un duro por mí, ¿no? Que todo el mundo daba por hecho que yo me volvía para casa, que iba a coger mi coche, mis sueños, los iba a meter en una maleta y me iba a volver para Coruña, iba a trabajar en lo que se suponía que tenía que trabajar como ingeniero o como lo que fuese. A mí esto me enfadó. Me enfadó y decidí ir, por lo menos, a preguntar a la embajada de Irán qué es lo que había que hacer para entrar en ese país, porque yo desconocía todo. Planificando no soy tan bueno como viajando, ¿no? La planificación, todo lo que uno planifica, lo bonito de las planificaciones es luego saltárselo, ¿no? Hacer improvisar. Todo cambia porque voy a la embajada de Irán con mi pasaporte, muerto de miedo, y bueno, la primera persona que me cruzo es un italiano, siciliano, que tiene la misma cara que tengo yo, de miedo, ¿no? Y le digo, oye, ¿tú qué haces aquí? Y dice, pues no, yo es que quiero ir a Irán. Y digo, oye, pues mira, yo también, y además tengo un sitio en mi coche. ¿Cómo viajas tú? Me dice, ostras, pues yo estoy viajando en autostop. Digo, no te preocupes, que yo te llevo. Antes de decirle cómo me llamaba y antes de decirme cómo se llamaba, le dije que tenía por lo menos un sitio en mi coche, ¿no? Entramos y para mi sorpresa me encuentro a un chico en bicicleta, con una bicicleta, también con la misma cara que teníamos nosotros dos. Y digo, ¿pero tú de dónde vienes? Me dice, yo vengo del País Vasco, de Bilbao. Y yo, ¿en bicicleta? Y dice, sí. Y digo, joder, esto es una maravilla, ¿no? Esto está lleno de locos. Tu pueblo, yo soy de un pueblo. Un pueblo al lado de Coruña, todos pensaban que el loco era yo. Y en absoluto, los hay infinitamente más locos que todos. O sea, siempre va a haber uno que te da 1000 vueltas a ti. Entonces le digo, bueno, pues si tú vas en autostop, tú vas en bicicleta, yo voy en coche y los tres nos da miedo, porque es la primera vez que hacemos algo así. Viajar por Europa, cualquiera lo viaja. Pues vamos juntos, ¿no? Bueno, pues vamos juntos. Vamos, pedimos el pasaporte, bueno, nos entregamos el pasaporte, nos dicen cómo son las reglas, ¿no? Tienes que pagar, no saben si tardarán un par de semanas en dártela, bueno, nos vamos a tomar una cervecita y cuando estamos saliendo de la embajada nos encontramos con que una moto gigante con un perro en la cabeza para, miro la matrícula de Argentina. Y claro, 2 menos 1, como digo yo, igual a 5. Yo me quedé solo y a los 10 minutos de quedarme solo éramos un equipo de 5 personas. 2 que viajaban en moto con un perro, un vasco que iba en bicicleta, un italiano, siciliano en autostop y yo con mi naranjito. Y claro, hicimos equipo, ¿no? Porque a todos nos daba miedo.
Ahí empieza el viaje de mi vida, ahí empieza el verdadero viaje y la aventura, porque hasta entonces, como os dije, fue un pasarlo bien entre amiguetes. La primera sorpresa, cuando decidimos viajar juntos, es yo no me había enterado, no me había informado ni siquiera de los papeles que requerían en las fronteras en Oriente Medio. Oriente Medio es una zona que, aunque Irán no está en guerra propiamente dicho, hay muchos problemas políticos, los periodistas fueron expulsados. Es un país conflictivo, ¿no? Necesitas, para entrar, para el vehículo, el carné de pasaje. No sé si alguno lo conoce, pero es un maldito papel que te dan para el coche. Además, te lo hace el RACE, el Club del Automóvil de tu país, que es la peor de las pesadillas de alguien que está en la carretera viajando, ¿no? Igual que nosotros tenemos nuestro pasaporte, el coche requiere de un papel, que es un libro amarillo, el cual, en los países en los que requiere, te lo firman, te lo sellan a la entrada y te lo enseñan a la salida. Este papel, lo que les indica en la frontera es que tú has dejado el valor de tu coche en un aval bancario en tu país. Es decir, que si entras con el 2 caballos y sales sin él, el gobierno automáticamente se queda ese aval. Esto lo hacen porque estuvo muy de moda hace unos años viajar a países mal llamados, ¿no?, del tercer mundo, con tu coche viejo, se lo dejas allí, se lo vendes por 4 euros y te vuelves a tu país y le dejas la carraca allí. Claro, los países no quieren eso. Entonces se cuidan de esta manera. Necesitas tu carné de pasaje. Hay problemas con el micro. ¿Ya? Vale. ¿Se estaba escuchando bien? Sí. Soy gritón, ¿eh? Está encendida. Ahora mejor, ¿no? ¿Ves? Y yo tengo que gritar menos. Perfecto. Simplemente tocarlo y se queda enchufado. Vale. Perfecto. Bien, ahora sí. No tengo que gritar. Bueno, y estaba contando el carné de pasaje. Yo no tenía ese carné de pasaje, no me enteré porque los argentinos, Julián y Lorena, que llevaban ya viajando en una moto, llevaban 8 años ya viajando. Habían salido, ahí ya me empezó a dar miedo, porque ellos habían salido para 1 año y medio de viaje, igual que yo, y llevaban 8. Yo ahí ya escribí a mi madre y le dije, mira, a esta gente les pasó eso, ¿no? Yo no creo que me pase a mí, creo que voy a volver al 1 año y medio, pero quién sabe, estos todavía están por ahí. Y me dijeron, no, Jorge, pero sin ese papel tú no puedes entrar en Irán. Y digo, ostras, llamo al RACE, me ponen infinitos problemas, como ponen siempre, porque siempre que he necesitado al RACE me han puesto infinitos problemas, y me dicen, no te preocupes, al final te lo mandamos a Estambul. Perfecto. Viajamos por Turquía, me tengo que quedar solo, porque después de viajar 1 mes con ellos, el papel todavía no había llegado, y tuvimos que improvisar. Ellos se metieron en Irán justo 1 semana antes de que las elecciones empezasen. Y yo, muerto de miedo, me tuve que quedar. El primer problema grave, un funcionario corrupto de correos vio que un español mandaba un paquete y yo necesitaba un tornillo para el motor que iba ahí de eso, aquello dando tumbos, se me había perdido. En las carreteras de por ahí había perdido un tornillo. Y dije, mándame en la caja, mándame un tornillo aparte del carné. Pues cuando mandas piezas metálicas, sea cual sea, a países extranjeros hay que pagar aduana. Otra cosa que no sabía y que aprendí. Este funcionario vio que había eso ahí y en vez de multarme o lo que fuese, me llamó por teléfono a mi móvil, al teléfono mío que tenía en aquel entonces, y me dijo, mira, me llamo tal, tengo aquí tu caja, esto lo he sacado de la aduana, lo tengo en casa, si lo quieres me tienes que dar $1.200. Y claro, me quedo con una cara de tonto, digo, ¿cómo $1.200? ¿No? Si esto, hablo con el RACE, le digo, te lo va a dar tu padre, yo no te voy a dar nada, no va a haber problema, voy a hablar con el RACE y me lo van a devolver. No, obviamente no fue tan fácil. Llamé al RACE, le dije, mira lo que me pasó, este país, y me dijeron, problema tuyo. ¿Cómo problema tuyo? Dice, sí, el carnet de RACE se hace por 1 año. Ahora, lo que haces tú en ese año es tu problema. Si te lo roban, si se moja, si se quema, tienes que esperar 1 año para que te hagamos otro, ¿sí o sí? Claro. Digo, si el RACE me hace eso, voy a hablar con la embajada. ¿Qué paso están? Para ayudar al español que está fuera. Otra bofetada. La embajada no está para eso. No sé para qué está, pero no está para ayudarte a ti. A mí, por lo menos, no. Al final, por medio de un amigo de EMRA, un amigo que yo ya llevaba 1 mes en Estambul. Ya tenía allí muchos amigos, ¿no? Y gracias a este amigo, dijimos, pues vamos allí, a donde trabaja este tío,
que nos ha dicho dónde trabaja, te dijo el nombre, vamos a montarle el pollo. Ya, voy allí, hablo con su jefe, le digo lo que está pasando, que me quiten el carné, pero a él que le quiten del puesto también. Entonces me presenté allí con un turco, dando gritos, primera vez que lo tenía que hacer, ¿no? Y resultó. Empecé a gritar su nombre, claro, yo no sabía turco, entonces yo soy característico, si en España llamo la atención, allí os podéis imaginar, se me veía a leguas, ¿no? Entonces yo allí entré, me salté el primer cordón, ¿no? Porque hay control de vigilancia, de seguridad, y empecé a gritar su nombre. Decía problem, problem, lo único que yo decía era problem, problem. Y lo escuchó, por suerte lo escuchó, y vino. Me dijo, no, pero ¿qué haces aquí? Y tal. Yo lo entendía porque el tío tenía una cara, estaba pálido, y era bien moreno. Y seguí gritando, le dije, dame mi carne, me decía que no, vamos fuera, seguí gritando, bajó el jefe. Tenía un despacho, bajó el jefe. Claro, cuando este personaje ve bajar a su jefe y me ve a mí gritando allí, el jefe obviamente iba a preguntar, a pedir explicaciones. Me dijo, no te preocupes, te lo doy, pero cállate. Dije, perfecto. Esa fue la primera vez que solucioné un problema y me di cuenta de cómo se hacen las cosas cuando estás fuera de tu país. Está muy bien que te digan que tienes el club del automóvil, que tienes una aduana, que tienes una embajada. En realidad no están para estas cosas, ¿no? De hecho, una de las veces que fui a la embajada de España en Estambul, me dijeron que no era una agencia de viajes. Nosotros no somos una agencia de viajes, no estamos aquí para eso, ¿no? Entonces, claro, te ves indefenso en un país que no entiendes nada, que nadie habla español. Yo ni siquiera hablaba inglés en aquella época, ¿no? Y ahí aprendí mucho. Fue una lección muy importante en los 4 años que seguirían a esa peripecia, ¿no? Porque me di cuenta de que si hay algún problema venía, iba a ser yo el que lo tenía que solucionar. En casos así no te puedes apoyar en prácticamente nadie, como mucho en un local que te quiera echar un cable, ¿no? Cuando conseguí mi famoso carnet de pasaje, estaba encantado. Pero ¿qué pasó? Que estalló la Revolución Verde en Irán. Yo estaba a unos 500 kilómetros, ya en el Kurdistán, y estalló la revolución en Irán, ¿no? La Revolución Verde. Fueron las elecciones, fue reelegido Ahmadinejad, el famoso Ahmadinejad. Se suponía que no había sido electo, hicieron trampas, lo que hubiese pasado. No me atreví a entrar. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez, problema, solución. Lo hablaba antes con un amigo, ¿no?, de aquí, que me decía, siempre pones en el blog que cuando viene un problema viene siempre con solución. Y es verdad, porque cada vez que tienes un problema, por grave que sea, siempre te va a venir acompañado de la solución. Tarde más o tarde menos, pero si el problema es así de grande, la solución por lo menos va a ser así de grande, ¿no? Entonces me quedé otra vez, segunda vez consecutiva, a las puertas de Irán. Estaba tomando un té, todo el mundo en Turquía te invita a un té, a un chai, cuando veo a una chica rubia haciendo autostop en mitad de la calle. Y digo, no puede ser, esta otra que está más loca que yo. Y voy y digo, hola, y dice, ahí va, hola, ta hostia, y digo, vasca seguro. Y dice, no, yo soy María Valencia, una de las personas, ahí conocí a una de las viajeras más impresionantes que conocí en mi vida, ¿no? Es una mujer, María es una mujer vasca, es médico, y viaja por todo el mundo. Empezó a viajar con la tragedia del tsunami de Indonesia, ¿no? Ella se fue allí a ayudar como cooperante y nunca más volvió. Le gustó y empezó a viajar. Y digo, mira, me pasa esto, no sé qué hacer, me han quitado las ganas de entrar ahora mismo en Irán, tengo 3 meses, porque te dan una visa, te dan entrada y te dan hasta cuándo puedes utilizar esa visa. Digo, tengo 3 meses, ¿tú qué haces? Y dice, yo me voy a Georgia. Digo, pues me voy contigo. Porque claro, ahí o me quedaba otra vez en Turquía solo o continuaba improvisando, que es lo que hay que hacer en estos casos, y iba hacia el norte. Otra vez no sabía nada, absolutamente nada de Georgia, sabía que había estado en guerra con Rusia hace bien poquito, en la región de Osetia, ¿no? Yo dije, mientras no vayamos a Osetia, lo que quieras. O fue lo primero que hicimos cuando entramos. Lo primerito que hicimos fue pasar por allí, ¿no? Estuvimos 2 meses, creo recordar, en Georgia, hasta que se calmó un poquito el tema de Irán. Nos despedimos, viajar por Georgia para mí fue muy especial, porque nunca había conocido, más que por libros o por películas, como un país comunista de verdad. Ya no lo era en teoría, pero lo había sido de la Unión Soviética. La vida allí es muy diferente, ¿no? Viven con poco, se han acostumbrado a vivir con poco y son extremadamente amables. Es una cultura
muy diferente a la nuestra, ¿no? Disfruté mucho de mis experiencias allí, pero tenía que continuar, ¿no? Mi viaje, viajar solo, yo descubrí que viajar solo es mucho más fácil que viajar acompañado, por lo menos para mí. Tienes que tener una muy buena relación, una relación muy estrecha y una seguridad total en tu compañero de viaje si quieres meterte en sitios que realmente son problemáticos. Porque si no confías en el de al lado, no solo tienes que salvar tu pellejo, tienes que salvar el de al lado, ¿no? O sea, si el que tienes al lado no es 100% válido, te metes tú en un problema, porque van a pasar cosas, como después pasaron, ¿no? Me despido de María, viajo con unos kiwis de Nueva Zelanda que viajaban en una moto de 50 centímetros cúbicos, 2 hermanos, ¿no? Vamos hasta Estambul otra vez, yo ya me liaba, yo decía, ¿vas para allí? Pues voy yo también, me da igual, yo voy. Estoy allí, conozco a Alex, un australiano que vivía allí, le digo, oye Alex, yo me voy para Irán, tal, y dice, yo para Irán no porque no me dieron la visa, pero si vas a Siria, voy contigo. Yo, pues nos vamos a Siria. Otra vez, improvisé. Y nunca me he arrepentido de improvisar. De hecho, para mí, hacer planes, planificar un viaje es fundamental. Estudiar el terreno, dónde vas a ir, qué hablan, qué comen, cuáles son sus culturas. Es lo mejor que, una vez planificas, lo mejor que puedes hacer es no hacer lo que has planificado. Por lo menos para mí, ¿no? Porque hay mucha gente que es capaz de viajar, marcarse etapas, decir, bueno, hoy 15 de abril estoy aquí, el 25 de abril tengo que estar allí. Pero claro, no son conscientes o no les importa lo que hay de aquí a allí, que es donde están realmente todos los buenos amigos, las culturas increíbles, las sorpresas del viaje, ¿no? Yo, si conozco mañana a un buen amigo, no le voy a decir, mira, me tengo que ir porque tengo que estar en Madagascar la semana que viene a las 5:30 de la tarde. Yo no soy así, no viajo para eso, no viajo para empaparme. Y por eso tardé 4 años en vez de 1 año y medio. Claro. Nos vamos a Siria. Siria, en la época en la que yo estuve, era una maravilla, no es lo que es ahora. De hecho, ya empezaban a sonar las campanas de la supuesta revolución, ¿no? Siria fue pues, el primer país árabe en el que estoy y, bueno, para mi sorpresa, yo era uno más. Era conocer a una persona, era meterme en su casa, era que me abriesen las puertas de su familia, era tratarme como a un rey, yo no me lo podía creer. Lo que había leído, lo que había visto en televisión era algo muy diferente. Todas aquellas culturas, ¿no?, de Oriente Próximo, Oriente Medio, era muy diferente. Estuvimos viajando por Siria como 1 mes y medio y de ahí cruzamos la frontera de Irak. Irak no necesitas visa, tienes que sobornar al que esté allí en la entrada ese día y punto. De hecho fue gracioso porque yo llevaba dólares muy viejos y no me los quería aceptar porque decía que eran viejos y estaban sucios. En Irak, en el desierto, ¿no? Yo lo miraba y decía, no te puedo creer. Y al final le di aceptó un libro que llevaba en castellano, no me acuerdo de quién era, de Figueroa, de Vázquez Figueroa, y me lo cambió por entrar en el país. Yo decía, ¿pero qué vas a hacer con esto tú? Decía, lo pongo en casa, en la estantería, donde yo, bueno, toma. Y así es como entré en Irak, en el Kurdistán iraquí. Viajamos 3 días por Irak y ahí fui consciente de lo que iba a suponer este viaje para mí, ¿no? A los 2 días, Alex me dice que no aguanta. Viajar por Irak es que te paren cada 5 minutos, controles. También he de decir que éramos muy inexpertos. He conocido mucha gente que viajó por allí y lo pasó bien, le gustó y lo disfrutó, ¿no? Nosotros éramos muy inexpertos. Y claro, da miedo, cada 15 kilómetros te paran con una Kalashnikov, te mandan bajar del coche a 60 grados, 55 grados, te apuntan, te gritan, pues lo pasas mal, ¿no? Pasas mal y, bueno, Alex decide que se volvía. El mismo día que se vuelve Alex, a mí me detienen, ¿no? Me metí, yo no llevaba GPS, no sé ni siquiera si habrá GPS, programas para circular por allí, pero a mí me detienen en un control y me dicen que estoy en una zona prohibida, que allí no se puede estar. Le digo, mira, yo soy de España, a mí me han dejado pasar, esto tal, yo no entiendo lo que está escrito ahí, me habré equivocado. Pues le dijeron que sí, que muy bien, pero que tenía que seguir al camión, ¿no? Entonces un militar se metió en el 2 caballos conmigo, me dijo, follow the track, sigue el coche. Digo, no, ¿cómo sigue el coche? Que no, yo voy para allá, que para Irán creo que está para allá, y dice, follow the track.
Claro, muerto de miedo, llego a una base militar, yo diciendo, bueno, seguro que hay algún estadounidense por allí, alguno tiene que haber, no había nadie, y me tuvieron 6 horas de reloj, 6 horas, con un foco en la cara, haciéndome preguntas que yo no podía responder porque no entendía nada. Yo en esa época no hablaba inglés, hablaba lo que había aprendido, lo poco que habría aprendido en el colegio, ¿no? Me tuvieron 6 horas haciéndome preguntas allí. Y como pasó en muchas ocasiones, el coche me salvó. No me iba a pasar nada porque me iban a dejar ir, pero les encantó, ¿no? Yo cuando ya vi que uno me abría el motor, que empezaba a mirar, el otro que sacaba el móvil y hacía fotos, el otro que se subía, el otro que tal, que lo miraba, se cagaban de risa, decía, guau, ahora es el momento, la baza del coche, ¿no? El llevar el coche me abrió infinitas puertas, ¿no? Y esta vez fue la primera. Estuve con ellos, 6 horas en las que no nos hicimos íntimos amigos. Bueno, me pusieron la Kalashnikov, me colgaron el chaleco, me pusieron el casco, me hicieron fotos, se ponían mi pelo por encima del hombro, hacían lo que querían conmigo. Yo estaba allí como un flan, muerto de miedo, ¿no? El siguiente país, después, pasé sin problema la frontera con Irán, supuestamente no había ningún problema ya. Entré. Tuve problemas para entrar en la frontera. Los iraníes son, los militares, no la gente, porque es excelente, son muy duros, ¿no? Entré, llegué a Teherán, al segundo día estalló la Revolución Verde, ahí sí que estalló de verdad, y yo estaba en la calle, detenido. Ya me fui detenido, estuve 6 días detenido en Irán y me acusaban de espionaje. Yo, escribía en un blog de La Voz de Galicia, un periódico de Coruña, de Galicia, y yo viajaba con una cámara de vídeo, con un equipo profesional de vídeo, porque hago documentales. Y claro, yo todo eso lo tenía que esconder. A mí me cogieron separado del coche, ¿no? Solo llevaba el pasaporte y 4 cosas. Y me preguntaban, ¿qué haces tú aquí? Yo sabía que a los periodistas los habían echado del país. Entonces yo decía, bueno, como a estos tíos les diga que trabajo en un periódico y que estoy haciendo un documental, me cuelgan de las orejas. Entonces tuve que empezar otra vez a improvisar, decir, ¿qué hago yo aquí? Pues no, yo quiero conocer tu cultura, quiero aprender. Claro, no se creían nada, me decían, es la primera vez que vemos a uno como tú aquí, estás solo, no llevas nada encima. Estuve 7 días y bueno, lo primero cuando me detuvieron, lo que hice fue gracioso, ¿no? Con el tiempo le vi la gracia, porque yo le pregunté, le dije que tenía derecho a una llamada, que quería hablar con mi embajada, y el iraní me miró y me dijo, Here, Irán, no Hollywood. Digo, eso pasa en las películas, aquí ni abogado, ni embajada, te quedas aquí hasta que decidamos. Me dijeron, si eres espía, me hizo así, si no, Pakistán. Ellos en realidad en ningún momento me querían, lo único que querían era asustarme, ¿no? En esos momentos no querían extranjeros por allí haciendo preguntas, grabando, lo que fuese, y lo que querían era darme una lección, que me la dieron, y querían que me fuese lo más rápido posible del país. Cuando me preguntan, aun habiendo pasado todo esto, que fue yo creo que la peor experiencia de mi vida, porque coincidió el momento en que me detuvieron, pegaban tiros fue una manifestación, ¿no? Había 2 millones de manifestantes, hubo unas represalias muy grandes de la policía, disparaban, en teoría, balas de goma, pero veías a los militares apostados en cómo disparaban, era un auténtico caos, ¿no? Cócteles molotov, sangre por todos lados. Yo entré en pánico, fue la primera vez en mi vida que realmente estuve en pánico, ¿no? O sea, mi cabeza decía una cosa, mis piernas hacían otra, hasta que un señor me cogió y me llevó me reconoció, era un amigo de Keivan, de mi amigo iraní, y me llevó a casa, ¿no? O sea, pero realmente fue pánico. Aún así, cuando me preguntan ¿a qué país volvería? Porque cuando me preguntan qué país es mi favorito no tengo respuesta, porque es que es imposible, ¿no? Los mejores lugares son aquellos donde encuentras a los mejores amigos. Esos son los mejores. No es ni donde están las cataratas de Iguazú, por muy bonitas que sean, ni donde está Persépolis, por maravilloso que sea, ¿no? Donde están tus verdaderos amigos, tus mejores amigos, esos son tus mejores... ahí es donde están tus mejores recuerdos, ¿no? Me perdí, no sé qué os estaba contando ahora mismo. Cuando me preguntan cuál es mi país favorito no tengo respuesta, pero cuando me preguntan a qué país quiero volver, realmente es a Irán. Y lo digo de corazón, ¿no? Porque Irán, mucha gente piensa que es un país árabe, no lo es, son persas, ¿no? Es uno de los países más fascinantes que yo he podido conocer, ¿no? Y cuando llegas allí, después de haber aprendido o mal aprendido todo lo que te han enseñado aquí, porque aquí
¿qué puertas tienes hacia Irán? Tienes la prensa, ¿no? Lo que puedes leer, lo que puedes ver, pero eso, muy poca gente fue allí y es capaz de contártelo en primera persona. Irán es un país increíble y los iraníes son maravillosos. No hablo de ejército, no hablo de políticos, hablo de ciudadanos como nosotros, ¿no? Cuando viajaba por Irán, paraba en una gasolinera, repostaba, di que no cuesta nada la gasolina, con 1,5 € llenas el tanque, pero no me querían cobrar. Cuando iba a pagar, ya me lo habían pagado. Cuando iba a comer a un restaurante y iba a pagar, no me dejaban pagar porque una familia lo había pagado. Cuando iba en taxi, recuerdo un taxista en Teherán que le pedí ir a la embajada de India, que también me la saqué allí, la visa, y me dijo, cuando le dije, bueno, cóbrame, me dijo, mira, no te voy a cobrar porque eres un invitado. Solo te voy a pedir que cuando salgas de aquí, cuando vayas a tu país y te pregunten qué tal Irán, digas la verdad, digas lo que viste y no lo que leíste, ¿no? Di cómo somos, cómo vivimos, cómo son nuestros gobernantes y cómo somos nosotros. Es la única deuda que tienes con el país, ¿no? Decir la verdad, lo que has visto. Y realmente es un país fascinante, ¿no? En todos los sentidos, en todos los sentidos. Pakistán, tengo poco que contar de Pakistán. Pakistán es un país, también gente agradable, mucho desierto, mucho calor, muy poca infraestructura. Para hacer con 2 caballos es un país lento, es un país muy lento, muy caluroso, tenía que sacarle las aletas delanteras, incluso el capot, porque explotaba aquello. Andaba 100 kilómetros y se quería parar otra vez, ¿no? Era horrible. Y yo viajaba normalmente con un militar dentro del coche. Cuando entras en Pakistán, te ponen un militar desde que entras hasta que sales. O sea, es obligatorio. Ellos dicen que es una escolta por el tema del Baluchistán y por el tema de los talibanes, no por tu seguridad. Aunque yo siempre pensé que no es por tu seguridad, sino por la de ellos. Ellos no quieren que tú preguntes a las minorías étnicas cómo están, cómo viven, ¿no? Ellos, cuando un niño, por ejemplo, se acercaba, o un vendedor ambulante se acercaba a mí, pronto sacaban ya la Kalashnikov, apuntaban y decían, ¿qué quiere? Hablaban entre ellos y se iban. Prácticamente no pude interactuar con la gente de Pakistán. Fueron 12 días, me parece, en los que conviví con militares, gente muy agradable que usaba muchísimas drogas, porque están todo el día usando drogas. Me imagino que sea por el calor que hace allí, que si no, no creo que puedan vivir ahí en el desierto, en tiendas de campaña. Pero no puedo contar demasiado, ¿no? Porque realmente lo poco que interactué con el país fue militares, sin hablar una misma lengua. No aprendí demasiado. El resto del viaje fue ya mucho más fácil, ¿no? En India estuve 6 meses. En India no... Pese a que es un país muy complicado de viajar por la diferencia cultural, por la dureza de sus gentes, de sus carreteras, se puede viajar. O sea, hay mucho turista en India. En India estuve 5 meses y medio. Entré por el Rajastán, ¿no? Por la ciudad, por Amritsar, el Templo de Oro, y empecé a viajar. Empecé a viajar hacia el sur, el Delhi, el Rajastán, viajé hasta Kerala, Goa, Karnataka, me crucé, creo que fueron 12.500 kilómetros en el país sin repetir una sola carretera, ¿no? Aquí fue la primera vez que me planteé que los mapas no decían la verdad, ¿no? Porque si tú ves un mapa, ves lo que es Europa y ves India, y más o menos el tamaño es similar, ¿no? India es infinitamente más grande. O sea, las distancias en India son totalmente desproporcionadas. Lo ves en el mapa y dices, bueno, 5 horas, 25. O sea, es increíble. Te cruzas elefantes, te cruzas camellos, te cruzas niños que están haciendo el partido y tienes que esperar, te cruzas rickshaw, accidentes por todos lados. Es, yo creo que el país más desagradable para conducir de los que he visitado, India. Y bueno, después cuando hablas con muchos de los turistas que van a estos países, ¿no? Te cuentan la parte espiritual del país, ¿no? Que yo no quiero decir que esta parte espiritual no exista. Desde luego yo no la he visto prácticamente, ¿no? Cuando preguntas por India, la gente que fue te dicen que es un país maravilloso, que también lo es, ojo, yo no quiero decir que eso sea mentira porque existe, pero es muy poca la gente que te habla de lo que realmente se ve allí, cuando te sales un poco de lo que es el circuito más turístico, claro. Yo he visto a mucha gente morir, y cuando digo mucha puedo decir 5 o 6 personas muriéndose en la calle en India, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Que son intocables. No sé si sabéis, me imagino que sí, que la gran mayoría de los ciudadanos en India son intocables, no tienen casta, están fuera del sistema de castas, que aunque ya está penado, o sea, está condenado, no se permite, ¿no?, juzgar a la gente o tratarla por el sistema de castas, gracias a Gandhi, a aquella época, todavía sigue muy arraigado en la sociedad, ¿no? Es un país donde ves barbaridades, ¿no?, donde si no estás acostumbrado a ver esas cosas realmente y eres sensible, que todos lo somos, ¿no?, lo pasas muy mal, ¿no? Yo he llorado más que en cualquier otro país, incluso cuando estuve detenido en Irán o cuando estuve enfermo en Malasia, cuanto más he llorado ha sido en India, porque llegar a tu hotel de occidental, ya sea barato o sea caro, por la noche, y hacer pasar, ¿no?, rebobinar y ver en tu cabeza con los ojos cerrados todo lo que viviste en las 24 horas anteriores es brutal, ¿no? Yo he visto dar verdaderas palizas a niños simplemente por ser el hecho de ser intocables y tocarle una mano a un brahman, ¿no? O sea, cosas que, claro, tú no entiendes. Y como extranjero tampoco te puedes meter en esos berenjenales porque no sé, nadie te dio vela en ese entierro, no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que para mí fue el país más duro de los que viví, ¿no?, de los que viajé. El resto fue hasta América, coser y cantar, ¿no? De India tuve que cogerme, no pude entrar en China, porque para entrar en China, aunque tenía la visa, me pedían $5.000 para entrar. Y es porque tú necesitas un escolta, necesitas un militar chino que viaje contigo y controle a dónde vas. Si vas en caravana, se reparte el dinero entre la gente de la caravana, de los diferentes vehículos, ya seas 10, 20, no sé cuál es el límite. Yo, como entré solo, me pedían $5.500. Te dan 21 días, tienes que pagar $5.500 y vas con una escolta que te dice lo que tienes que hacer. O sea, que realmente no sé hasta qué punto merece la pena o no entrar ahí. Yo decidí, Burma en ese momento estaba cerrado, ahora mismo creo que está abierto, se puede cruzar. Decidí coger un barco de Chennai, de Madras, en la costa este, a Bangkok. Yo había leído en internet, en un foro, un viajero, que había hecho lo mismo que yo, que había mandado el coche la moto a Bangkok. Él decía que recomendaba no hacerlo. Recomendaba no hacerlo porque tuvo muchos problemas con el jefe del puerto, el comisario del puerto, que le secuestró el vehículo, ¿no?, cuando entró. Dijo que ese vehículo no tenía los papeles necesarios, pese a que sí que los tenía, y se lo secuestró. Tardó 1 mes y medio en sacar el vehículo de ahí, la moto. Yo dije, bueno, a mí no me va a pasar eso. Eso fue hace 4 meses, lo voy a mandar, me pasó exactamente lo mismo que a él con el mismo comisario. Llegué allí, fui a la aduana a retirar mi vehículo, ni siquiera me atendió él. Me atendió la secretaria, dijo, un momentito, voy dentro con los papeles, salió, dijo, ese vehículo no es legal, no ha pedido permiso de importación, por lo tanto ha pasado a ser de las aduanas tailandesas, ¿no? Usted ha perdido ese vehículo, claro. Ese vehículo no solo es un vehículo, ya llevaba, creo que llevaba 7 meses, no, llevaba 1 año ya, 1 año y pico de viaje. Tenía todas mis pertenencias, las tenía ahí, yo viajaba con una mochila. Entonces le digo, mira, no solo me está quitando un coche teniendo todos los papeles, y lo que está cortando de raíz todos mis sueños, las ganas que tengo de viajar, de conocer su país. El tío no se movía, ¿no? Me dieron, creo que es 1 mes lo que puede estar un vehículo en terreno portuario en las aduanas sin que te lo puedan decomisar, ¿no? De nuevo fui a la embajada, me volvieron a demostrar que no valían para nada, me dijeron lo mismo, ¿no?, que ellos no estaban para eso, que no sabían cómo reaccionar, que iban a ver, iban a moverse, pero no me dieron ninguna solución. Cuando quedaban 3 días para que se cumpliese el plazo y se quedase en mi coche definitivamente, con todo lo que conllevaba eso, estando en el mercado de Bangkok, que es el mercado más grande de Asia, ¿no?, está lleno de animales exóticos, bueno, cosas muy raras, muy bizarro, ¿no?, un sitio muy bizarro. Unos señores, una pareja muy amable, me preguntó por mi pelo. Dijo, qué pelo más curioso. Y le dije, no, bueno, aquí en mi país no es tan curioso. ¿Te puedo tocar? Sí, me tocaba el pelo. Yo tenía muy mala leche, estaba muy enfadado en ese momento. No me iban a quitar el coche, ya no sabía qué hacer. Entonces me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Yo, mira, lo que me pasa es esto. Y me mira el señor a los ojos y me dice, ¿en serio? Sí, no será el general, porque ahí son todos generales. No será el general, no sé qué. Le digo, sí. Dice, espera un segundo. Coge el teléfono, marca, llama, 2 minutos de conversación y me dice, no te preocupes, ya puedes ir a por el coche. Es vecino mío. Y me quedé y dice, no me lo puedo creer. Y
Fui con ellos, de hecho, fui con ellos al puerto y sacamos el coche. Y cuando el general vino allí, se me presentó con su uniforme impoluto, ¿no? Vio el coche y me dijo, enhorabuena, ¿no? ¿Qué viaje más bonito estás haciendo? Yo lo que yo quería matar. Digo, ¿de verdad? O sea, llevo aquí un mes y pico volviéndome loco, porque entre que llegaba, yo llegué antes que el coche, va un mes y 2 semanas, volviéndome loco. Y esa fue, pues lo que decía antes, ¿no? Otra prueba de cuando estás en la carretera, ya con inercia, los problemas vienen y se van, ¿no? O sea, todo tiene solución, aunque parezca loco y a veces no tenga explicación, porque algo así no tiene explicación, sucede, ¿no? Cuando el problema es así, la solución es un poquito más grande y más genial, ¿no? Desde entonces esta gente son íntimos amigos míos, fuimos a comer, fuimos de vacaciones, bueno, nos hicimos... Claro, me salvaron el viaje, ¿no? 2 días antes de que definitivamente lo perdiese. Mi opinión de Tailandia no es muy buena, yo soy consciente de que por culpa de esto, ¿no? Cuando entras en un país con mal pie, con mala energía, es muy raro, o te la cambias tú y la vuelves positiva y lo disfrutas, o vas a acabar odiando el país, ¿no? Yo Tailandia no lo disfruté. En cuanto pude, me fui, bueno, aparte de todo esto, tardé tanto que estalló la Revolución Roja en Bangkok, los camisas rojas, y estuve, creo que fueron 16 días metido en un piso sin poder salir, mientras Bangkok explotaba, fuego por todos lados. Luego os enseñaré fotos o algún vídeo que tengo, ¿no? Tuve muy mala suerte en Tailandia, muy mala suerte. Entonces, mi opinión de Tailandia es muy mala por culpa de esto, ¿no? Cuando tú no te preocupas de cambiar esta energía, de centrarte una vez ha pasado todo y decir, bueno, Jorge, vas a disfrutarlo, tranquilo, no te agobies, no tengas un mal concepto de esta gente, va a ser muy negativo el viaje, ¿no? Visité Laos, visité Camboya, sin problemas, visité Malasia. En Malasia tuve la primera avería gorda, hasta entonces tuve, pues no lo sé cuántas, 50, pero pequeñas, ¿no? Estos los conocéis, los coches, son coches que quieren cariño, ¿no? Quieren que los mimen, quieren que los cuiden, que tengas detalles con ellos, ¿no? Protestan, pero se conforman con poco. En Malasia, de repente, el motor empezó a hacer un ruido muy raro, ¿no? Estábamos en la isla de Penang, en la ciudad de Georgetown, en el norte. Malasia es un sitio muy interesante porque 1/3 de la población es malaya, el otro tercio es indio y el otro tercio es chino. Y viven en todas las ciudades, y prácticamente todas viven en guetos, que es como estar en China, como estar en Malasia o como estar en India, ¿no? Es realmente interesante. Es un sitio donde tener un problema mecánico realmente no... Bueno, es simplemente gastar tiempo, usar tiempo en ello, pero es un lugar donde es muy disfrutable, ¿no? Pasé... Bueno, el caso es que se había roto el cigüeñal. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de lo que era ni un cigüeñal. Había ido allí y de eso me dicen, yo creo que es el Crunchcraft, le llamaba o algo así. Yo decía, no sé lo que es, pero suena fatal, el coche no me va. Estuve 2 semanas buscando talleres donde me lo quisieran arreglar y nadie se atrevió, por lo que tuve que descartar la idea de viajar por Indonesia. El club de 2 caballos de Melbourne, en Australia, me escribió, porque seguía mi blog, la página web, y me escribieron diciendo que seguían el blog y, oye, nosotros tenemos un buen mecánico aquí, si eres capaz de mandarnos el coche, aquí lo vamos a arreglar. Y no lo dudé. Después de tener semejante follón allí en Malasia, son un desastre. O sea, no quiero decir que son vagos, pero vamos, no les gusta, hace mucho calor, no les gusta trabajar, no ponen de su parte, es muy complejo, ¿no? Muy complejo, muy caro, es complicado. Decido coger un contenedor e irme a Australia. Yo viajo en autostop por toda Indonesia, llego a Australia y en 3 semanas me mandaron una pieza de aquí, de Francia, conseguí que un francés me mandase una pieza que yo no tenía. Y bueno, Australia fue un sueño, ¿no? Australia es un sueño para todo viajero en carretera. Son carreteras perfectas, sin peajes, amplias, donde puedes hacer acampada libre donde tú quieras, gente amable. Es increíble, ¿no? Desiertos, 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 más desiertos. Estuve hasta que se me acabó la visa. Los españoles solo tenemos 3 meses de visa. La Working Holiday Visa es una visa que se da a los australianos, a los europeos, pero España, al parecer, tuvo un problema diplomático hace no sé cuántos años y nos quitaron esa visa. Entonces, a los 3 meses te tienes que ir. Mandé el coche en barco a Chile, a Valparaíso. Ese viaje fue el más caro, pagué $2.300 australianos. Me recogieron el coche en Sydney
el contenedor, movimiento de contenedor, tasas, etcétera. Barco, llegó a Valparaíso en 1 mes y medio y me costó 2.000 y pico, ¿no? Eso fue el viaje, el traslado. Mucha gente me pregunta cómo era capaz de pagar los viajes, cuánto costaban. Son caros, pero no son tan caros como puede parecer. O sea, $2.300, pues no sé cuántos euros eran en ese momento, estaba muy alto el euro, era menos que un billete de avión, ¿no? Y en Australia, si eres capaz de trabajar, yo lo hice, hay mucho dinero, ¿no? O sea, te pagan muchísimo, los sueldos son muy altos. Por un mes de trabajo puedes hacer $2.000, $3.000, ¿no? Claro, al llegar a Australia, a Chile, hablan nuestro idioma, ¿no? Es un viaje totalmente diferente. Es América, ya está muy viajado y prácticamente no tuve muchos problemas, ¿no? Lo que hice en América lo voy a contar así rápido y pasamos a las preguntas, ¿no? Me estoy enrollando bastante. Llegué a Valparaíso y bajé por la región de los volcanes hasta Osorno. En Osorno crucé la cordillera por primera vez, que es increíble, es fascinante cruzar esa cordillera, ¿no? Hice la ruta 40 hasta Tierra de Fuego. Pasé por el Perito Moreno, esa fotografía, y al llegar a Ushuaia, Tierra de Fuego, es la ciudad más austral del planeta, dicen, subí hasta Buenos Aires por la costa. Hice Uruguay, Brasil. En ese momento Brasil era muy caro, muy caro, mucho más que el resto, ahora no lo sé. Esto es hace 2 años prácticamente. Decido no continuar porque no tengo dinero y yo vendía estas mismas camisetas, las iba vendiendo y en Brasil no me iba nada bien. Argentina es un país donde aman el 2 caballos, el 3TV como le llaman ellos, no hay mucha pasión y me iban muy bien. Entonces decido volverme por las cataratas de Iguazú, hago Bolivia, norte de Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Colombia es otro país al que realmente quiero volver, ¿no? Fuera de Colombia hay muy mala reputación, ellos son conscientes, obviamente hay muchos problemas, pero es un país muy agradable de viajar, ¿no? Los colombianos son muy cálidos, son muy amables, son simpáticos, les gusta divertirse. Es un país muy bonito, ¿no? Mucha cultura, gastronómicamente hablando es maravilloso también. Y bueno, el único tramo del viaje dificultoso, digamos, en América fue el tapón del Darién. Entre las 3 Américas existe la carretera panamericana que supuestamente debería unir Alaska con Ushuaia, ¿no? Pero el caso es que hay muchas versiones de cuál es el verdadero problema. Dicen que el narcotráfico, dicen que la selva. Yo realmente creo que es un gran negocio cerrar ese tramito tan estrecho y que tengas que coger un barco de un lado a otro. Porque yo tuve que pagar por un día de viaje, el coche no existe el ferry, tienes que alquilar un contenedor o ponerlo en cubierta, roll-on, roll-off, que se llama, con lo que eso conlleva. Salinidad, problemas porque ellos conducen el coche dentro del barco, no te van a robar sí o sí. A mí, de hecho, me robaron. Al final decidí hacerlo así porque me salía el contenedor, 1 mes y medio de viaje de Chile a Australia, eran 2.200. Un día de Colombia a Panamá, 1.300. O sea, era increíblemente caro. Y el roll-on, roll-off, $550. O sea, subirlo a un coche, creo que son 8 horas de viaje. Recogerlo en el otro puerto, ya en Panamá, me costó un dineral totalmente desfasado. Entonces yo ahí me imaginé que el problema no era ni los indígenas que vivían allí en esas zonas, que los querían proteger, porque no han protegido a ninguno en toda América, no creo que vayan a proteger a ellos ahora mismo. No creo que era por la dificultad de la selva amazónica cuando han construido carreteras en Afganistán a 5.500 metros de altitud. Y no creo que sea por el petróleo, porque en muchos otros países donde hay campos de petrolíferos hay carreteras igualmente, ¿no? Entonces yo me imaginé que sería por el gran negocio que tiene montado Panamá y Colombia. A partir de ahí, hasta Estados Unidos fue muy fácil, ¿no? O sea, atravesé todo Centroamérica y luego llegué hasta Nueva York, desde donde embarqué el coche a Vigo, a tan solo unos kilómetros de mi casa, ¿no? Y Estados Unidos, Centroamérica, son países muy pequeños, policía muy corrupta, pero policía muy corrupta que si tienes tiempo y ganas de dialogar o plantarte con ellos no vas a tener ningún problema. Yo vi gente que venía, por ejemplo, de Estados Unidos, que pasaba los mismos tramos, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, y claro, los sableaban, ¿no? Tú vas allí con tu megacoche,
La primera que te para un militar o un policía y te dice has cometido una infracción, no hay manera de demostrarlo, y te dice son $200, si tú se los das, ahí ya estás condenado. Ajá. Vas a tener que pagar sí o sí cada vez que te paren, ¿no? Yo ni una sola vez he pagado una coima, como dicen en América, o un soborno de un policía, ¿no? Si tienes más tiempo que ellos, yo me recuerdo una vez en Argentina, los argentinos son muy corruptos, que me dijeron que había cometido una infracción de velocidad, ¿no? Claro, yo decía, estás de coña. En mitad de una autovía, cometer una infracción, yo iba hasta las trancas, iba despacito porque aparte no me gusta correr, y me decían que había, y no me enseñaban ni el velocímetro, nada, no me dieron ninguna prueba. Entonces yo le dije, bueno, me dijo, ¿me tienes que pagar ahora $50 o eso era viernes? O esperamos a que venga el comisario el lunes, lo hablas con él y ya veremos si te pone más o te pone menos. Dije, pues no te preocupes. Me puse las zapatillas, monté la tienda delante del puesto de control y me quedé así, me empecé a hacer unos espaguetis, ¿no? Le dije, no te preocupes, dentro de un rato, abre la embajada, voy a llamar a mi embajada y él va a ser el embajador el que hable con tu comandante, no yo. Claro, eso es ya, para ellos, que tú les digas eso es, coño, me voy a meter en un follón por culpa de sacarle a este tío un dinero, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a que muchos viajeros, otros sí, se planten, ¿no? Allí pagas, a no ser que cometas la infracción. Si cometes la infracción, ahí vas a pagar sí o sí. Pero si no lo has hecho, tienes siempre la oportunidad de ser más cabezón que ellos, ¿no? Y yo, para cabezón, me ganan pocos. O sea, que allí estaba yo, me descalzaba, me ponía cómodo, colgaba mi hamaca y me hacía un zumito y me quedaba hasta que se cansaban. Estados Unidos fue el único, la frontera más complicada, y complicada no es por peligrosa, porque no lo es porque en Estados Unidos siempre a ti te dan nos dan la visa por internet a nosotros europeos. La solicitas, te hacen unas preguntas como que si quieres matar a su presidente, si perteneces a un terrorismo islámico, te hacen 4 preguntas fáciles de responder y te la dan, es gratis. Pero es el único país donde el funcionario de la entrada es el que decide realmente si tú pasas o no. O sea, ellos te pueden pedir tu nómina, te pueden pedir la tarjeta de crédito para ver cuánto dinero llevas. Yo tenía en esos momentos, creo que eran $350 en mi cuenta, ¿no? Y tenía muchas cosas en el coche y creo que tenía otros 500. O sea, si me hubiesen pedido esa documentación, ¿no? Esas tarjetas, el estado bancario de mis cuentas, no me hubiesen dejado pasar. De hecho, una semana antes entró Óscar, un amigo de Palencia, que viajaba por el mundo en moto, y a él no le dejaron pasar la primera vez que lo intentó, porque tenía en la cuenta tan solo 15.000 euros. Entonces, claro, cuando a mí me dijo eso, dije, coño, no, a mí no es que no me dejen pasar, es que me deportan, me mandan para casa, con 350 euros en el banco y 500, pero tuve la suerte de que no pasó, y pude terminar felizmente mi viaje, ¿no? Lo terminé en Estados Unidos, que es un país donde las carreteras son gigantes, los coches son gigantes, las distancias son terribles, es un país muy aburrido para conducirlo con prisa, porque yo ya tenía prisa, ¿no? Decidí, los que seguíais el viaje sabíais que mi intención era ir a África, no pude ir porque no tenía dinero y porque iban a hacer mi sobrino, ¿no? Y a mí me hacía ilusión, me había perdido muchas cosas ya en esos 4 años de viaje y realmente quería estar ese momento en el que naciese ese bebé, ¿no? Y bueno, conocí lo último así, agradable, ¿no? La última sorpresa que me deparó en este viaje fue cuando llegué a Nueva York. No sabía muy bien cómo iba a embarcar el vehículo, ¿no? Porque es realmente caro. Después de perderme en Manhattan y disfrutar de mi naranjito en Manhattan, en la Gran Manzana, ¿no? Llegué al puerto y la primera persona que conocí pues se llamaba Francisco, era un gallego que tenía una empresa que mandaba contenedores de Nueva York a Vigo. Y le conté mi historia y me dijo, pero no me digas que vas ahora tal, no te preocupes, yo no te cobro. Y yo, pues ¿cómo no me vas a cobrar? Dice, no pagas las tasas, lo hacemos, tú nos ayudas, tal. Y yo, bueno, pero ¿cuándo sale el contenedor? Y me dice, no, en media hora. Y yo, ¿qué? A la media hora tenía el coche dentro del contenedor, ya había firmado todos los papeles y no había pagado un solo céntimo, ¿no? Y así disfruté de Nueva York un mes y me volví para casa, ¿no? Pero eso fue, digamos, el día a día, porque anécdotas hay buenas 1000, malas 1000 y regular también. Pero eso más o menos fue el día al día, el ABC de lo que fue mi viaje de la vuelta al mundo en un Citroën 2 caballos, ¿no?
cuando tuve un problema, por fuerte que fuese, por dificultoso que fuese, siempre vino con su solución, ¿no? Y por eso, por sonreír mucho, porque eso es fundamental, y por llevar un vehículo así de pintoresco y de simpático, estoy aquí de una pieza y habiendo disfrutado de prácticamente todos los días que pasé en la carretera, ¿no? Realmente vivir... Yo en este viaje realmente me replanteé lo que me habían enseñado de pequeño, ¿no? De realmente si somos animales sedentarios que tienen que vivir en un sitio y trabajar 10 horas al día. Realmente no creo que estemos diseñados para algo así, porque cuando estás en la carretera pierdes incluso la noción del tiempo, ¿no? Es muy agradable, por lo menos para mí y para mi manera de ver y afrontar las cosas. Fue muy agradable ver que la gente te recibe con los brazos abiertos, y sobre todo que tu mente y tu cuerpo están preparados para vivir una vida así, ¿no? 4 años en la carretera y bueno, escogiendo cada noche dónde quería comer, dónde quería cenar, dónde quería dormir y dónde me quería levantar al día siguiente, ¿no? A que más o menos, si resumido corto y mal, es mi viaje. Y bueno, creo que lo bonito ahora sería que si tenéis alguna pregunta o queréis contarme algo o comentar, pues lo bonito sería que participásemos todos, ¿no? Espero que no haya sido demasiado tedioso y que hayáis disfrutado tanto como yo. Si queréis, ahora hacemos unas preguntas y después paso una a una las fotos, que seleccioné unas cuantas y las vamos comentando si queréis. Porque hay bastantes, ¿no? Y son interesantes, son bonitas. Yo te quería preguntar 2 cosas. Una es si el coche era estrictamente en serie. ¿Hiciste algún refuerzo, un chasis o algo? ¿Algún tipo de modificación? Y la otra es que veo que llevas como patrocinadores. ¿Cómo los conseguiste? Bueno, la primera, el coche es original, de serie. Uno era de serie, original. Un coche, lo compré 2, uno era del 82, otro del 79. Los arreglamos, hicimos uno, arreglamos el motor, rectificamos y salimos como si fuese prácticamente nuevo. Ahora le hice el típico baúl atrás, que lo usaba de cocina, y de mesa para comer, ¿no? Viendo el paisaje, para separar lo que es el tema de la alimentación, de la ropa, etcétera, ¿no? Y también le quité los asientos del 2 caballos porque a mí me daba miedo que me diesen un golpe por detrás. Por ahí la gente conduce fatal. Entonces uno de mis miedos era tener un accidente y no tener respaldo en el cuello, ¿no? De que te das un golpe y es complicado para la columna. Entonces lo que hice fue ir a un desguace y me compré 2 asientos de un Mazda deportivo que iba abajo, parecía que iba en Lamborghini. Y lo tercero que le cambié fue los asientos de atrás, los saqué y soldé una caja fuerte que ocupa toda la parte trasera de hierro forjado. Lo soldé al chasis. Una caja fuerte de seguridad con 2 llaves. De hecho, me intentaron robar varias veces, me robaron y nunca fueron capaces de abrir la cajita. Ahí iba todo lo que tenía que ir guardado, iba ahí dentro, ¿no? El resto era prescindible, me lo podían robar. Y los patrocinadores, bueno, cuando estábamos planificando el viaje, yo trabajaba aparte, en un bar en Coruña, ¿no? En los últimos 4 meses antes de salir, yo estaba ya en Coruña para despedirme de mi familia, amigos, y tenía varios trabajos. Trabajaba mucho, trabajaba por la mañana en el puerto, poniendo hielo al marisco, a una distribuidora de marisco. Durante el día en una tienda de surf y por la noche en un bar. Y conocía a mucha gente. Un periodista de La Voz de Galicia venía mucho a mi bar, al bar donde trabajaba, y me dijo: Jorge, pues yo quiero hacer un artículo de lo que vas a hacer tú, ¿sabes? Me parece muy interesante, nadie en Coruña creo que ha hecho algo así, ¿lo publicamos? Y le dije: pues públicalo. Salió publicado en el periódico y me llamaron 5 o 6 personas, tiendas de repuestos, concesionario de La Coruña, una fábrica de cajas de cartón. En concreto, Cubicaje, que es mi mayor patrocinador, me dio 6.000 euros a lo largo de los 4 años. Me llamó, me dijo: mira, tenemos el mismo sueño, dar la vuelta al mundo. Yo soy mayor y tengo dinero. Tú eres joven y no tienes dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo te voy a dar mi dinero y vas a hacer un blog, lo vas a contar. Y yo quiero leerlo, quiero viajar contigo. Y esa fue la primera vez que dije: coño, pues qué bonito, ¿no? La primera vez que todavía no había salido y ya se me estaban abriendo puertas. Fue esa entrevista en el periódico, esa publicación de La Voz de Galicia, la que abrió puertas a patrocinadores, ¿no? Ya te digo, en total conseguí en patrocinios el 30% del capital que usé para dar esta vuelta al mundo. Y si lo hubiese hecho más y mejor, hubiese conseguido más. Pasa que al principio no te creen, ¿no?
Cuando tú vas a una empresa o a Citroën y le dices, mira, que voy a dar la vuelta al mundo en un 2 caballos y necesito tanto dinero, te dicen, bueno, sí, ya, te doy el dinero y te vas a Hawái y te quedas allí. No te creen, a mí no me creían al principio. Cuando ya sales en los medios y sobre todo cuando empecé a viajar y ya llevaba 1 año, ya llevaba 2, ahí ya la gente me escribía, ¿no? Y me decían, me ofrecían, por ejemplo, hoteles, páginas de buscadores de hoteles de lujo, cosas que yo rechazaba por no tener ningún sentido. Yo no podía publicitar eso en mi web. Ni podía, pero no quería, ¿no? Después también ganaba dinero con el blog, recibió muchas visitas, llegó a tener 6.000 visitas diarias y también ganaba dinero ahí. Vendía camisetas por internet, que vi que alguno ya la compró. Y bueno, más o menos esas son las 2 respuestas. Nunca jamás me quedé averiado en la calle, jamás. Llegué a 2 por hora, pero llegué. Sí, no sé lo que es, pero ninguna vez, ¿eh? Nunca. Jamás. 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 Siempre que me pasó en casa de un amigo, en una gasolinera, ahí el señor tenía un taller en la parte trasera, o... Una vez me quedé tirado en Misaguallí, Puerto Misaguallí, en la Amazonia ecuatoriana. Y ahí el coche hizo clac, 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 se partió el cigüeñal, hizo ¡pum! Y ahí se quedó, dije, coño, la lié, diluviaba en mitad de la Amazonia, dije, aquí no me saca nadie. Hago así, me doy la vuelta, miro la carretera y el primer cartel que veo es un cartel que pone Chalaparta, que es digo, Chalaparta, eso es más vasco que vamos. Me acerco, le digo, hola, tal, y dice, hostia, upa, tal, y dije, ya está, otro. Y ahí tenía un vasco, un hotel de cabañas, me quedé 2 meses en su casa. Trabajé allí y bueno, él me consiguió la grúa, nos fuimos a Quito. Conseguí mucha ayuda de Citroën, no de Citroën como marca, como multinacional, porque al principio les comenté el proyecto y me dije, no, ni siquiera me quisieron, simplemente algunos en Francia, pero como marca ellos no me querían patrocinar, ¿no? Decían que tenían mucha gente pedía ayuda para hacer viajes que nunca se hacían, que no eran interesantes. Yo dije que bueno, pero sí, lo que sí que hacía y sí que me funcionó, cuando tenía problemas mecánicos o tenía que cambiar algo importante y yo no podía, o era un desembolso importante económico, me iba a la ciudad de turno, a Quito en este caso, yo con la grúa directamente sin avisar me metí en Citroën. Le dije, bájame el coche aquí, bájamelo aquí, entré empujando y les dije, mira, necesito cambiar el cigüeñal, no tengo dinero, no sé hacerlo y quiero que me lo hagáis vosotros. Y decía, pero bueno, mira, pero a cambio yo os ofrezco una simbiosis. O sea, ya me ha funcionado anteriormente llamar a la prensa, exhibir el coche 2, 3 días, lo que queráis, llamáis a las revistas de motor del país, hacer lo que queráis. Yo voy a la tele, a la radio y claro, quedaban ellos más encantados que yo, ¿no? Porque claro, lo publicitaban en todos lados, ¿no? El Citroën, porque claro, es digamos el coche, el clásico de Citroën. Entonces, para ellos, que un Citroën 2 caballos esté dando la vuelta al mundo en el año 2012, claro, es increíble, ¿no? Entonces ellos publicitaban y yo sacaba siempre toda la mecánica, todos los repuestos gratis. Hay que echarle cara, porque las primeras veces iba con miedo, con vergüenza y no me salía bien, me daban la vuelta. Las 2 primeras veces me dieron la vuelta, pero la tercera dije que no y me salió perfecta. Hablé directamente con el gerente, no quería hablar con otra persona que no fuese el gerente, y lo puse ahí en el compromiso de ya llamé a la radio, vienen para aquí la televisión, y dijo, venga, ¿no? Aquí más o menos 2 veces me tuvieron que mandar piezas. Una vez me la mandaron de aquí y otra vez me la mandaron de Argentina a Ecuador. Pero solo 2 veces. Además el blog te lo montabas bien para decir, parecía a veces una telenovela de estas que de tanta acción, ¿qué va a pasar? Y los tenías ahí, pues a lo mejor unas semanas para quedar a la siguiente charla, porque planteamos un programa, a ver cómo sale este hombre ahora del programa. Bueno. Sí, claro, el blog es una herramienta. Al principio yo lo hice, pues eso, porque me lo pidió este señor, me dijo, pero haz un blog donde te podamos seguir, mi familia también. Y le dije, bueno, pues voy a hacer un blog, ¿no? Y al principio yo no conocía la herramienta tan fantástica que puede llegar a ser.
No, a mí, yo llegué a Chile, el primer día cuando saqué el barco de Chile, iba por Chile y me paró un señor que seguía mi blog. Me dijo, coño, ya estás aquí. Y dije, Dios, ¿cómo puede ser? Si acabo de salir, ¿no? Y ya te digo, había mucha gente que seguía el blog, sobre todo muchísima más gente en América que aquí, muchísima más. Y yo también escribía en el blog y planteaba el problema, porque muchas veces, si 6.000 personas te leen a diario, la solución puede venir también de ahí, ¿no? Mucha gente me escribía, incluso en el Facebook, o me mandaba mail, diciendo, oye, mira, Jorge, yo tengo no sé qué, ahí me cuesta esto, yo si consigues aquí te lo envíe, pues, oye, te lo envío, ¿no? Al final ya parece que como acabas conociendo a la gente que te escribe tanto en el blog y te sigue tanto, ¿no? Es una herramienta muy útil para viajar el blog, mucho más que una página web hoy en día, muchísimo más, porque puedes interactuar, es fácil, le das a Enter y ya está colgado, ¿no? ¿Y África para cuándo? Pues África lo dejé ahí por África, yo mucho dinero lo hice pintando, ¿no? Viajaba dibujando, hacía murales pues, donde me los pedían, vendían postales, camisetas. En África, ¿qué vas a vender? No puedo yo ir con mi carita y de pensar que voy a ir a, no lo sé, a Uganda y que me van a pagar por pintar un mural en un hotel o en una cafetería. Entonces decidí pues irme con dinero, o sea, cuando consiga el dinero para ir, además ahora estoy trabajando en el libro del viaje y también en el documental, porque lo fui grabando todo, entonces cuando cierre este proyecto empezaré a África y espero que no quede demasiado, ¿no? Me gustaría hacerlo pronto. La verdad que llevo un año ya en casa y me pica todo, ¿no? Estoy ya deseando salir. Te quería preguntar dos cosas. Imagino que te habrás cruzado muchos dos caballos por el mundo. ¿Cuál es el sitio más raro donde has cruzado dos caballos? No son tantos sitios donde hay dos caballos, ¿no? Dos caballos en Europa sí, de vez en cuando, sobre todo Argentina y Chile. El más raro donde me encontré un dos caballos fue... Bueno, me encontré uno en Turquía, pero que después me enteré de que había más. El más raro fue Malasia. O sea, cuando os conté que estuve enfermo allí, tuve que desinfectar, limpiar el coche, porque en Australia tienen mucho cuidado de lo que entra al país, ¿no? Tienes que pasar muchos controles de calidad. Entonces yo estaba limpiando los bajos del coche con una manguera a presión, con gasolina, y de repente vinieron 3 policías, empezaron por ahí a dar vueltas, de repente vino un señor con gafitas, muy educado, tal, con un coche impoluto, un coche precioso, ¿no? Creo que lo tengo, a ver si encuentro la foto y os la enseño. Bueno, pero voy a empezar desde el principio. Cuando llegué allí, conocí a un señor que tenía un 2 caballos. Fueron 2 los que me encontré en esa ciudad. Y él me dijo, le dije, tengo problemas mecánicos. Me dijo, yo no te puedo ayudar porque las piezas me las traen de no sé dónde, de tal cual, pero aquí, y dije, ¿quién tiene más? Porque fue colonia francesa. Y dije, a lo mejor hay. Me dijo, solo hay 2. Uno lo tengo yo y otro lo tiene la familia real. Bueno, a la familia real no les voy a mandar un mail para que me contigo. Entonces, cuando me fui a lavar el coche y vino este señor con el 2 caballos y me dijo, no, porque tal, tenemos 2 coches aquí en Malasia, 2 caballos. Y dije, no, sois 3. El que me encontré por la mañana, que no eras tú, la familia real y tú. Me dijo, no, claro, es que yo soy el yerno del rey. Y me quedé loco. Al principio, cuando vino, yo estaba debajo del coche dándole a la manguera y me empezó a decir hello, y lo mandé al carajo. Dije, mira, estoy trabajando, estoy agobiado, déjame en paz. Vuelve en 5 minutos, ¿no? Y yo veía que el señor me miraba así con cara rara y dije, ¿qué carajo le pasa, no? ¿Qué quiere? Mire, es que estoy agobiado, yo lo estaba pasando fatal porque se me pasaba el plazo. Y si no lo limpias bien, Australia te decomisa el coche lo que les dé la gana, hasta que decidan que el coche ha cumplido todos los controles de calidad para entrar a su país y te cobran lo que quieren, ¿no? Entonces yo estaba pasándolo muy mal porque el barco salía. Y este señor resultó ser el sobrino. Era el sobrino del rey. Y yo estaba allí haciéndome fotos con él, sucio, sudando, así, ¿no? Esa fue la vez donde me encontré a un personaje con sus caballos más extraños, ¿no? El lugar donde menos lo esperaba. ¿Cómo llegaron aquí esos coches? Pues me imagino porque fue colonia francesa. Imagino que sí, me imagino que habrán llegado por ahí. De todas maneras, amantes de los coches hay en todos lados, ¿no? Y el que es amante de los coches puede perfectamente tener un Citroën 2 caballos en su casa, en su colección, porque bueno, no sé si salió que era el tercer coche, el mejor coche de la historia, hace poco en un ranking, tal. La verdad que en los últimos años yo noté cómo se hacía más y más famoso, ¿no? Dependiendo de dónde estuvieras, era como más... Me la han intentado comprar. En Perú me ofrecieron 5.000 euros. $5.000.
Un señor por la calle con la tarjeta bien vestido, y yo lo veía sudando detrás, te lo compro, y no tienes dinero, ni tú ni nadie para comprarlo, ¿no? No está en venta. No podría venderlo por nada del mundo, ¿no? La verdad que empezó siendo un pasatiempos, fui por casualidad, yo no era ni amante de los coches, lo reconozco. Y, buah, me fascina. No los coches, ese coche, el 2 caballos, ¿no? El resto me puedes decir que tiene un carburador de... Me entra por aquí, me sale por aquí, pero este me vuelve loco, me fascina, ¿no? Ahora ya desmontarías el motor o no. Sí, me atrevería a hacerlo, pero de todas maneras las dos veces, cuando lo hice yo solo en Ecuador, lo hacía, hoy en día lo tenemos fácil, ¿no? Yo lo hacía por Skype con un mecánico argentino íntimo mío, que es el mejor mecánico que he conocido en mi vida, ¿no? Francisco Blasco, ¿no? Citro Fran. Y yo decía, a ver, Fran, ¿qué hago? A ver, coge la llave de tal, no sé qué. Yo iba allí y muertos de risa lo hacíamos. Y con el manual. El manual es muy bueno, es casi literatura fantástica, ¿no? Todos esos números, esas piezas, esas flechas, es genial. ¿Cuál es la parte más difícil de tu viaje? La moral, mantener la moral cuando tienes problemas, los problemas mecánicos, preocuparte de usar el dinero, comer, dormir. Cuando me ha faltado el dinero ha sido complicado, pero ha sido rápida la solución. Lo más difícil del viaje ha sido India, creo. Viajar a India en coche, ¿no? Y solo. India fue muy complicado. Tuve muchos problemas con muchos indios. Con muchos, ¿no? Es un país fascinante, pero tienes las dos caras de la moneda, ¿no? Y yo creo que fue lo más duro de mi viaje. Vivir el día a día en las carreteras indias, ¿no? Si tienes que repetir el viaje, ¿qué cambiarías? ¿O qué prepararías mejor? No cambiaría nada, creo. Me iría solo. Ya no me plantearía ir con otros 3. Pero es que no creo que hiciese este mismo viaje otra segunda vez, ¿no? No creo que estuviese otros 4 años de mi vida viajando. Quiero seguir viajando, pero a lo mejor plantearme retos más pequeños, ¿no? Y seguro que lo haría con dinero. Quedarme sin dinero fue una locura. Hubo países donde me quedé sin dinero que decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? No, fue una locura. ¿Y problemas con llevar el tema de la cámara de fotos o de vídeo por fuera? No tuve demasiados y a veces pasas miedo porque, claro, yo viajaba con una cámara así de vídeo. Estás en sitios muy pobres, donde a lo mejor estás durmiendo con la tienda de campaña y te planteas qué va a pasar. Claro, la gente te mira, pero nunca nadie. O sea, las veces que me robaron fueron veces que yo estaba lejos de mi coche, lo cual era muy raro, y aprovechaban para romperme algo, para abrirme y para llevarse lo que sea, ¿no? Lo más raro que me robaron fue unos pantalones de montaña de invierno en el desierto en Siria, que los tendrá en su casa puestos allí y no sé para qué los querrá, pero me los robaron allí, ¿no? Pues mira, las 2 ruedas de adelante, o sea, yo salí con 4 ruedas de aquí, voy a decir la marca porque la tengo que decir, es Michelin, que son las mejores ruedas que uno se pueda imaginar. O sea, las 2 de adelante salieron de España, de Coruña, y llegaron a Coruña. Yo salí con 6 ruedas y las iba cambiando. Cada 5.000 kilómetros, una al maletero, ping, todo el rato, constantemente. 3 las tuve que desechar porque ya estaban, que iba a estallar aquello, no se le veía nada, parecían Fórmula 1. Y cuando estaba en Lima, el concesionario Citroën Lima me dio 2 ruedas de bocho, de escarabajo, porque no había Citroën. Se me pincharon de Lima a Nueva York 12 veces. Y las otras tuve 2 pinchazos. ¿De las? Sí. Me hacía loco. Sí, a veces tienes problemas, pero es que una vez estás allí, te las buscas te la buscas. ¿Y los seguros? Los seguros más de lo mismo. Hay países, por ejemplo, como Australia o Argentina, donde es obligatorio tener seguro, pero como eres extranjero no te lo hacen. A mí cuando me paraban les decía, ¿qué voy a hacer? Tengo firmado el papel de la aduana que estoy aquí. Tengo estos emails diciéndome también de la aduana que no me hacen seguros, ninguna aseguradora. Pues ¿qué quieres que le haga, no? De todas maneras, bueno, en Argentina te hacen lo que quieras en cualquier lado. Los argentinos vamos, que allí no creo que nadie tenga seguro. Aquello es un cachondeo. Pero aún así, si lo puedes hacer, es mucho mejor tenerlo. Pero es que hay países donde literalmente no puedes, ¿no? No puedes. Y los seguros por allí consigues que te lo hagan, pues no lo sé, 12 euros un mes, a veces 50, 2 meses, a veces te lo venden por 3 meses, 110 euros. La ITV nunca te la pide en ningún lado. De hecho, mis papeles eran viejos,
el chasis no te lo miran porque se manchan las manos, es medio de broma, ¿no? Todos esos miedos que tenemos, al final te das cuenta de que son lo menos, ¿no? Mira, yo te quiero hacer una pregunta muy concreta. Uno de mis proyectos, de mis sueños, sería dar la vuelta al Mediterráneo. Pero siempre hay países que me han acojonado, como Bolivia o Argelia. Aún así, después de lo que has contado, ¿tú me recomendarías que pidiera? Yo sí, claro, yo es que te recomiendo que vayas a cualquier lado. A cualquier lado. O sea, es cuestión de dialogar. Es cuestión de saber a dónde vas, cosa que yo ni siquiera sabía, ¿no? Pero ahora sí que diría que sí que tienes que saber a dónde vas, en qué momento vas y qué papeles necesitas. Porque igual que no necesitas el seguro, el carnet de pasaje, ese famoso, lo necesitarías en Egipto, lo necesitarías en la frontera entre Argelia y Egipto, normalmente no se puede cruzar, hay que enterarse de muchas cosas, ¿no? Pero sin duda yo recomendaría, sin duda, vamos. Yo, de hecho, uno de los motivos por los que estoy escribiendo el libro es para contagiarlo, ¿no? Igual que yo leí un libro y me animé, ojalá yo consiga convencer a una sola persona. Para mí, si una sola persona lee mi libro, ve mi documental o mi blog y decide irse, cumplir su sueño, para mí tendría ya todo sentido, ¿no? Sería el cierre. Pues yo seguro digo que sí. Yo iría a cualquier lado. Pero hay que saber ir, ¿no? Hay que ir. De todo lo que has aprendido en el viaje y eso, ¿mantienes en práctica algunas cosas? Como por ejemplo igual la dieta raw de Australia. No. Eso en concreto, eso fue una historia muy bonita, de las más bonitas que tuve. Fue genial. Eso ahí en Australia, en la Great Ocean Road, ¿no? Tenía problemas mecánicos, llegué a esa zona, diluviaba, y bueno, conocí allí un granjero, le pregunté dónde podía ir a acampar, porque yo no podía más, se me caían las lágrimas de la tensión, de todo, ¿no? Un viaje muy malo. Y él me dijo, tienes a unos kilómetros, puedes acampar sin problema. Y cuando me estaba yendo, vino corriendo y me dijo, lo siento haber sido tan mal educado, ¿no? Ven a mi casa, tengo una granja. Me fui a su granja, se llamaba Glen, y sin duda fue la persona más interesante que conocí en mi vida, ¿no? Me enseñó un montón de cosas, nos alimentábamos a base de frutas y césped de allí que lo tenía, fue la dieta Rao, ¿no? Famosa, que fue increíble, ¿no? El tipo había sido un empresario multimillonario, había dejado todo, había regalado su dinero, bueno, me hizo las pegatinas del coche de la página web, se sacó una máquina en su casa, era un tío muy especial, había sido grafitero, artista cuando era joven, ¿no? Y me enseñó muchas cosas, tenía todo, era una enciclopedia, ¿no? Y él me enseñó, me decía constantemente de que lo importante no es la respuesta, sino es la pregunta, ¿no? El hacerse muchas preguntas. Respuestas no se tienen, pero ahora lo interesante, lo que hay que tener son preguntas, no respuestas. Y no, hay muchas cosas que hacía en el viaje y decía son importantísimas, que ahora ya no llevo. Uno cuando llega a casa se vuelve casero, ¿no? Se aburguesa, ¿no? Aunque la palabra sea rara, pero te vuelves comodón, pues ahora yo sí puedo. Yo antes no cambiaba mi tienda de campaña por una cama y ahora, oye, pues se duerme mejor en una cama. Y ducharme todos los días, pues mira, siempre me gustó. Hay veces que cuando estás en la carretera no puedes. Y que tampoco es un motivo, que me da igual, pero bueno, no lo hago, no. Claro. Hay que saber disfrutar, tanto dormir en la calle en la India como un hotel 5 estrellas en París, ¿no? Hay que cubrir todo el abanico. Espera. Yes, sorry. Yeah. Vamos a poner unas fotos y después los que queramos, pues si queremos más. Esta foto es del Fitzroy, el monte más difícil de escalar, digamos, dicen en la cordillera en Argentina, ¿no? Dicen que es la montaña humeante porque nunca es muy complicado verlo libre, ¿no? Liberado de esa bruma. Es una de las zonas, la carretera, la Ruta 40 argentina, es una de las carreteras más bonitas que se pueden conducir hoy en día. Son, si no me equivoco, entre 5.000 y 6.000 kilómetros, prácticamente en línea recta, sin asfalto, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas, se me cayó del tanto bache y del viento, se me cayó la puerta, ¿no? Se me cayó el tubo de escape, se cayó la puerta. Es uno de los lugares más bonitos que se pueden conducir, ¿no? Son de Bolivia, de la frontera de Bolivia, en el Chaco, arriba, hasta Ushuaia, Tierra de Fuego, en el sur del sur, ¿no? Este es uno de los países que tenía ahí en la aleta, muchos se perdieron, muchos no los encontré. Esto es mi llegada a Sydney. Esto es grabando a un músico callejero en la India, en el Rajastán. Unos atuendos muy bonitos, ¿no?
tío, un chico elegante. Esto es la Ruta 40 argentina, un tramo, ¿no? Un tramo que podría repetirse infinitamente, ¿no? Porque realmente es así, no hay nada, ¿no? Es carretera de ripio, que llaman allí piedrecitas pequeñas, ya de tanto ser pisadas, duras, ¿no? Muy incómodo para conducir en 2 caballos, porque es muy incómodo, pero increíblemente bonito, y con unos vientos brutales. ¿Qué combustible llevabas? ¿Cantidad? Pues intentaba llenar siempre el depósito, ¿no? 20 litros. Sí, aparte llevaba una botella, una garrafa de 25 litros y otra de 10. Intentaba que estuviesen siempre llenas, ¿no? Pero ahí no tienes problema. Problemas para combustible puedes tener en Australia, en ciertas zonas de la Pampa argentina, pero es muy difícil tener hoy en día problemas con el combustible, ¿no? Esto es el Parque Nacional de Paracas, en Perú, donde se encuentra el desierto, al sur de Lima, el desierto con el mar, ¿no? Y pues lo mismo, no hay carretera, ¿no? Hay pista, te metes donde quieras, es una preciosidad. ¿Y has necesitado planchas para el desierto? No, nunca. No. Los caballos es capaz de... Sí, me quedé enganchado una vez y me remolcó otro vasco que conocí en Perú, en el norte de Perú, en el desierto. Los vascos están en todos lados, ojo. Ojo, donde no hay nadie hay un vasco, sí o sí. Y me sacó con un Land Rover de allí, me empujó y me sacó. Esta es la región número 1 chilena, que también es una preciosidad, ¿no? No hay nada y la cordillera andina se mezcla con el mar, ¿no? Y todas las carreteras son así, ¿no? Muy buenas carreteras, gratis, sin tráfico, muy bonitas. Esto es en Australia, Palm Beach. En casa ahí vivía un amigo, aquí conocí en Palm Beach, me quedé porque conocí a un australiano que había dado la vuelta a Europa en un Chevrolet, en un coche deportivo rojo, y cuando me vio empujando el coche, porque en esa época tenía fastidiada la batería, y yo mismo empujaba el coche y saltaba y lo encendía. Y me dijo, no, eso no puede ser, ven conmigo, y me compró una batería, ¿no? Y me quedé una semana en su casa, fue una experiencia muy bonita también. Esto es el lago Titicaca, son las balsas de Totora. Aquí los indígenas en el lago Titicaca, esto es Perú, viven en balsas que crean ellos mismos con la totora. La totora son las hierbas que se ven detrás. Esas son hierbas que la raíz flota, entonces crecen por encima del lago y hacen esas construcciones por debajo del nivel del mar, tienen como unos 3 metros. Y cada familia tiene 5 anclas, por lo que no se mueve, ¿no? Y viven ahí y es un sitio, bueno, pues es increíble, son unos artesanos maravillosos, es un sitio muy interesante, ¿no? Esta es la playa en India, donde no recomiendo a nadie que vaya. Esto es Malammapuram, en el este de India, en un festival, pues, había es la ciudad de Chennai donde embarqué el coche a Tailandia, ¿no? Como veis, se bañan vestidos, la gran mayoría no saben nadar, se meten en el agua y salían de allí borrachos, bueno, fue una locura, ¿no? Es un exponente más de lo que es India, ¿no? De la locura que es India. Estos son los templos de Angkor, en la ciudad perdida, en Camboya, un sitio, bueno, donde hay que ir, visita obligatoria porque es fascinante, muy bonito, muy interesante. Esto me cogieron en el momento perfecto, sacudiéndome la cabeza, y estos son las Moray. Esto es la cordillera peruana, los Andes. Aquí dicen, los incas experimentaban con el cultivo del maíz, querían hacer maíces más sabrosos, que durasen, o sea, recogerlos en menos tiempo y que fuesen, bueno, más grandes, más sabrosos y más rápidos. Entonces, experimentaban con los diferentes niveles por el sol y por las humedades, hacían correr ahí agua, ¿no? Y bueno, son sitios mágicos donde tienes la cordillera detrás y estas construcciones que son una verdadera locura, ¿no? Dicen que aquí consiguieron, en Perú hay un maíz muy famoso, que es un maíz muy grande, muy sabroso, muy dulce, que es morao, y dicen que lo consiguieron de aquí, ¿no? Experimentaban genéticamente, digamos, con el maíz. Esto obviamente es el Machu Picchu, desde el Huayna Picchu, que es el monte de enfrente, que es más grande, ¿no? menos conocido, y tiene la visita restringida de 400, creo, personas al día. Tienes que llegar temprano, corriendo. De hecho, el que haya ido al Machu Picchu sabrá que es una carrera de fondo el llegar al Machu Picchu, porque la gente que no va en autobús sube andando, lo cual es una paliza, corriendo para ser de los primeros 400 y que te den ticket para subirte ahí y ver eso. Merece la pena la carrera. Esto es otro más, pues esto es el Chaltén, otra más Ruta 40 en Argentina, ¿no?
otro paisaje más. India, un templo en India. Esto es, pues, en Perú. Conocí a este chico, Carlos, un indígena de la zona, y él tenía un templo espiritual allí. Y bueno, me invitó, yo estaba cansado, demasiada carretera, hay veces que necesitas parar, ¿no? Y bueno, no encuentras el lugar, sigues para adelante, y aquí justo coincidió que conocí a este chico y me invitó a quedarme en el templo allí. Bueno, el templo era era de adobe, eran unas cabañas de adobe, y nos dedicamos 5 días a hacer pan y a venderlo por allí, y a comer bien y a dormir bien. La meditación de esta gente consistía en trabajar mucho y descansar por la noche, y tengo que decir que funciona, ¿no? Te sientes muy bien. Esto, pues mira, más Argentina, más Ruta 40, ¿no? Para que veáis cómo los paisajes como son. La carretera va pegadita a donde estoy yo. Esto es una nave de Star Wars que me encontré abandonada en el desierto en Australia. No sabía lo que era, me acerqué y dije, coño, esto lo vi en Star Wars, ¿no? Y habían abandonado una nave ahí, y bueno, ahí estaba, pudriéndose, ¿no? Y nadie se la había llevado, ahí estaba. Esto es haciendo acampada en Australia, que me visitaron estos individuos bastante carismáticos. En Australia el camping es... Las vacaciones, la gente allí es muy raro que salgan, ¿no? Ya los jóvenes, los mochileros sí salen cuando terminan la universidad, sí se van de viaje a Europa, donde sea. La gente que es un poco más mayor, lo que tienen son sus caravanas gigantes, autobuses, se dedican a viajar por el país. Claro, el país es más grande que Europa. Entonces puedes acampar donde quieras, e incluso si no quieres acampar como yo, libremente en cualquier sitio, tienen campings donde tú entras, pagas $1, metes $1 en una maquinita, se abre la barrera, pasas y tienes agua caliente, tienes cocina con gas, tienes todo, ¿no? Entonces se quedan meses. A lo mejor están un mes en un camping, ¿no? Visitando la zona, €1 al día, $1 al día. Tienes una parcela con una tal, y no son como los españoles, pagan todos los días, ¿no? Aquí sería imposible. Allí no, allí pagan. Esto es Costa Rica, el volcán Arenal, que estaba en erupción, pero lamentablemente ese día no hubo manera los 2 días que estuve allí no hubo manera de que saliesen de donde estaban esas nubes, y bueno, eso fue... Esto es una fotografía, bueno, viendo ahí a Naranjito, ¿no? Con el paisaje. Esto es otra vez Angkor, la ciudad de Angkor Temple en Camboya. Esto es Australia. Es muy conocida en Australia la piedra Uluru Rock, la roca de Uluru. Es menos conocida esta es Catayuta. Catayuta es la piedra sagrada de las mujeres, de la misma tribu indígena aborigen de Uluru. Uluru es para los hombres, Catayuta es para las mujeres, y viendo esta foto se ve por qué puede ser esta de las mujeres, no tiene muchas más curvas, es mucho más femenina. Y bueno, es uno de los lugares más bonitos que hay en Australia, ¿no? Es realmente increíble, y conducir por ahí las carreteras, bueno, ya veis las vistas como son, ¿no? Esto es una acampada, pues la verdad no me acuerdo ni dónde es ahora mismo, pero es Sudamérica. Esta está hecha en Perú. Esta es, bueno, en Guatemala, las pegatinas del coche, mucha gente me pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué llamar así la atención? Y no fue algo planeado. Surgió con las primeras pegatinas de los sponsors, y después, a medida que iba viajando, fui encontrando gente que me preguntaba, me ofrecía pegatinas de su ciudad, de su empresa, que hacía él, que dibujaba, para llevarme de recuerdo, ¿no? Y ahora a mí me gusta decir que cada pegatina es una historia y una página del libro que estoy escribiendo, ¿no? Porque cada pegatina me la regaló alguien en concreto y es una historia bonita. Este es un chico de Ciudad de Guatemala que seguía mi blog, uno de los primeros seguidores de mi blog que tuve, ¿no? Y estuvo, pues eso, estaba ansioso de que llegase Naranjito allí, y llegué de madrugada y apareció, ¿no? En un pueblo, yo estaba en Antigua, y se vino allí después de trabajar para ponerme la pegatina, enseñarme la ciudad, y bueno, otra muestra más de cariño, ¿no? De cómo es la gente cuando estás por ahí en marcha, ¿no? Cuando estás en movimiento y vives el día a día de la carretera. Esta es otra de Citron Guatemala, otra pegatina. Esto es en Kuala Lumpur, una mezquita en Kuala Lumpur, Malasia. Esto es en Ecuador, en la laguna
Colotoa, se llama, la laguna de Colotoa, una familia. En Sudamérica y en Centroamérica son muy famosas las pinturas en piel de oveja, en piel de cabra, en pieles, ¿no? Pieles secas. Pues aseguraban, y de hecho tenía recortes en casa del señor, que era el primer pintor en piel de oveja de Sudamérica, ¿no? Y estuve un día en su casa, los conocí, era una familia encantadora, el niño era un genio, ¿no? Y estudiaban, les mandaban los libros de Barcelona para estudiar. Había una organización en Barcelona, no sé qué, se las mandaban y estudiaba por un colegio catalán a distancia por libros, ¿no? Se los mandaban. Y bueno, es muy bonito ver cómo te reciben, con la cara que ponen, ¿no? Toda esta gente cuando te ve llegar, a ti con tus 2 caballos, con tu pelo, con tal, y se quedan anonadados, ¿no? Y también es increíble ver cómo a lo mejor tienen un pescado para comer entre todos, te invitan a comer, es imposible que lo rechaces porque no te van a dejar, lo ven muy mal, y cómo además te vas a llevar el mejor trozo, ¿no? Lo generosos que pueden llegar a ser, es increíble. La generosidad yo creo que es una faceta del ser humano que en nuestras sociedades en muchos casos la hemos dejado un poquito atrás, ¿no? Esta, bueno, no sé cómo, no es esto, no sé si se aprecia, no sé cómo se le da la vuelta aquí. El caso es que esta es la casa de Pablo Escobar en Colombia. Es la Hacienda Nápoles, y el avión que veis ahí arriba es el primer avión con el que hizo el primer cargamento y entrega a Estados Unidos. Se reía tanto del gobierno que lo puso en la entrada de la Hacienda, ¿no? Como diciendo, mira, con este es con el que te hice el primero y aquí lo puedes ver. Ahora mismo es un parque recreativo, tiene dinosaurios, tiene zoo, y bueno, lo que tenía él en su casa ahora lo disfruta la gente del pueblo y recauda el gobierno, ¿no? Pero ese es el primer avión con el que Pablo Escobar hizo el envío de cocaína a América. Me hizo gracia y ahí está en la foto. Australia, Great Ocean Road, un coche que me llamó la atención y quise hacerle una foto. Qué pena, no sé cómo es esto. Este es uno de los pinchazos que os comenté en el norte al norte de Perú, ¿no? Esto es en México. A ver. Obviamente esto es en Australia. No sé. No sé qué pasó aquí. Pues se ven bien igual, ¿no? Esto es un pueblo minero en Australia. Australia son los pueblos más pintorescos que uno se puede encontrar en el mundo. Todos tienen algo, todos hacen cosas raras, museos, coches abandonados, naves espaciales. Australia es una verdadera... Son muy excéntricos, ¿no? Muy divertido viajar por allá. Esta es una de las de las ventanas de Naranjito, en concreto la de la izquierda atrás, y ahí se ve como, bueno, regalos de gente, ¿no? En Melbourne, en Uluru Rock, en Barrow Creek, en Alice Springs, Culgera Pub, etc. Estos los encontré también en el corazón de Australia. Estaba acampando, yo no había nada, y de repente aparecieron estos chicos que venían de Alemania. Y curiosamente, yo cuando estuve en Phnom Penh, en la capital de Camboya, me los encontré. Pero vi la furgoneta, yo tenía prisa, me tenía que ir, y estuve preguntando en los hoteles de alrededor a ver si los conocía, porque cuando estás viajando y te encuentras gente que está viajando como tú, siempre estás por lo menos 1 hora o 2 charlando, ¿no? Compartiendo información. Es muy agradable ver que hay gente que está igual de loco que tú o peor, seguramente peor, ¿no? Entonces los había visto y me había quedado con las ganas, y los había visto en Camboya. Muchos meses después me encontraron ellos en Australia. Y era una pareja que iba Alemania-Australia, Australia-Alemania. Tenían 2 años, habían cogido 2 años libres y se dedicaban a viajar. Esto es en Costa Rica, en Río Celeste.
una población de montaña muy humilde. Y bueno, esto es otro ejemplo de las pasiones que despierta el coche, ¿no? Porque esto era todos los días 10 veces. Cuando te veían llegar, lo primero que te decían, incluso muchas veces los controles militares me echaban, daban paso, cuando me veían, me mandaban parar, y en vez de pedirme los papeles me decían, pues ¿puede usted abrir el capó? Lo único que querían era ver qué había dentro de eso, ¿no? Y cuando lo veían no se lo podían creer, claro. Esto es una foto, esto es en Guatemala, un autobús que la gente se cuelga atrás, ¿no? Para no pagar, se cuelgan por todos lados, sin más. Esto es una rana que encontré, creo que era, esto era en Irán, que me la encontré y me llamó la atención lo pequeña que es. O sea, como podéis ver, no tengo una uña especialmente grande, ¿no? Y eso es más pequeño, ¿no? Y cuando la vi me dejó loco, ¿no? Es muy bonito ver cómo cada vez que vas avanzando, no solo la naturaleza y la gente, las plantas y la gente va cambiando, o los paisajes, sino también la fauna, ¿no? Cada país que visitas, sobre todo a partir de Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, esas regiones, cómo la naturaleza es base. Esto es otro, no sé dónde, esto ni sé dónde es. Ese es el volcán Villarrica, en la quinta región chilena, en la región de los lagos y los volcanes. Es el único volcán que vi en erupción, aunque no se aprecia demasiado porque el cielo está nublado, estaba en erupción y se escuchaban los gritos del volcán, digamos, ¿no? Los chillidos. Y aquí pude subir, aunque ponía para 4x4, conseguí meterme, le convencí al señor de la entrada para que me dejase pasar, le dije que era un coche muy fiable y las pasé putas. O sea, lo sufrí, tardé horas en subir, ¿no? Y el coche derrapaba, gente empujándome, lo pasé muy mal. Porque la carretera era así, pues no sé si eran 3.500 metros, ya el carburador necesita más aire, fue una locura, ¿no? Subirlo ahí, pero subió. Ese es el mismo volcán desde lejos. Chile también es, bueno, comparado pues con los que somos yo soy de Galicia, la naturaleza es fantástica, pero cuando llegas a América te das cuenta de que lo pequeñito que es todo aquí, ¿no? Porque allí si hay un río es infinitamente más grande, si hay una estepa es infinitamente más grande, un volcán, un glaciar, absolutamente todo. Entonces en la ruta 40, cuando llegué al Chubut, uno de los tramos más complicados de la ruta, ¿no? De ahí la alegría. Esto es el Ganga, el río Ganges, el Ganga River en India, en Varanasi. Seguro la ciudad más pintoresca que he conocido y conoceré en mi vida, ¿no? No sé si alguna habéis estado, pero es una verdadera locura, ¿no? Si no están quemando cadáveres para purificarlos, ¿no? Y están quemando vacas, y si no, enjuagándose los dientes delante con el agua del mismo río. Es una ciudad muy pintoresca y muy interesante, ¿no? Aquí se iluminó Siddhartha Gautama, Buda, y bueno, hay mucha tradición, mucha cultura, es una ciudad bonita. Este es el glaciar Perito Moreno. Es increíble llegar al glaciar Perito Moreno bueno, yo había visto glaciares en Georgia, en la frontera del Cáucaso con Rusia, había visto glaciares en Nueva Zelanda, y claro, cuando llegas aquí y ves esto, automáticamente reseteas, ¿no? Lo que es un glaciar, porque no te alcanza la vista, ¿no? Y el sonido, los estruendos de cuando se parte y se rompe es espectacular. En las grabaciones, el documental, de una imagen que sale un barco, entonces es un zoom desde que el barco se va ampliando y realmente ves la dimensión de ese trozo de hielo, ¿no? Es inmenso, inmenso. Estas son las cataratas de Iguazú, el otro gran accidente geográfico en Argentina, ¿no? Se dan en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y bueno, pues es así. Y esta solo es una parte, ¿no? Como esta, pues hay dos partes más o tres, es fantástico. Y también lo que más llama la atención es el sonido. Esta es una carretera más en Argentina. Como veis, tengo muchas fotos de Argentina porque es realmente fotogénica Argentina, ¿no? Y tenía cámara, porque cuando estaba en Asia no tenía cámara, necesitaba cámara de los demás. Esta es otra carretera.
también en Argentina, ya llegando a Buenos Aires, cruzando el trópico de Capricornio una vez más, no sé ni cuántas veces lo crucé, para arriba, para abajo. Esto es en Argentina, cruzando la cordillera a 5.500 metros de altura. El coche no iba ni para adelante ni para atrás, era imposible arrancarlo. Yo pensaba que era por la altura, por la gasolina que no llegaba, le puse un bidón de gasolina arriba directamente al carburador, hice de todo. Al final apareció este señor de gorrito, que se ve que no es local, ¿no? Que era otro viajero que iba en un Land Rover y estaba dando la vuelta al mundo en su coche. Él se llamaba Romeo y su coche se llamaba Julieta. Entonces, lo conocí en las Salinas Grandes. Antes visteis una foto, me parece, que salgo yo con las salinas detrás. Entonces le dije, mira, remólcame, llévame por lo menos, súbeme hasta arriba, que yo ya bajo. La bajada, pues la hago, aunque sea sin motor, tiro para abajo. Y dijo, bueno, ¿por qué mejor no vamos a un mecánico? Y es que era francés mucho más, ¿no?, que yo. Yo quería que me soltase ahí, ya vería yo cómo llegase para abajo, por la gravedad. Y me dijo, vamos a preguntar a ver si hay mecánicos. Y nos presentaron a Verónico, que es el mecánico de las Salinas, este señor. Y en 5 minutos me puso el motor a punto, tanto a 5.000 metros como a lo que sea. Yo tenía el carburador, el flotador del carburador, no sé ni cómo se llama, perdonad, las gomas, la goma estaba gastada, entonces estaba todo el rato tapado. Y mi problema, yo venga a darle, cambié platinos, cambié condensadores, lo cambié todo. Y al final era simplemente eso. Y me hizo la pieza con un neumático usado de bicicleta. Le hizo la forma, lo redondeó, la puso y me dijo, ya está. Y esa noche estuvo bien porque dormimos todos en casa de él en las Salinas, ¿no? Y este señor también había estudiado, él era mecánico, por una universidad, se había graduado, sacado el título también en Barcelona, en internet. Esto es cruzando el lago Titicaca. La barca, como podéis ver, no era de lo más fiable, ¿no? Se veía el agua por todos lados y pasé verdadero pánico. Pero bueno, en las mismas barcas llevaban autobuses, o sea que malo sería que me pasase a mí algo, ¿no? Esto es Bolivia, una celebración en La Paz. Ahí se puede ver, estos son las famosas cholitas, ¿no? Con su bombín, con unos trajes preciosos, y van todos los pueblos, pues miles y miles de personas gritando, cantando por la calle. El folclore en Bolivia, en toda América, es una locura, ¿no? Es realmente interesante ver cómo se visten, lo que cantan, cómo celebran. Taj Mahal, por supuesto, la foto típica. Una chica en India. Esto es en Indonesia, me olvidé. Cuando llegué a Indonesia, cogí el coche, lo mandé a Australia y yo tuve que ir en avión. Fui de la isla de Penang a Padang. Esto es la ciudad de Padang. Allí todos los niños fuman, se hacen estos cigarros grandes, así con un papel que es de folio, tal, y esta es una escena muy típica de Indonesia. Esto es un puente colgante en Laos, en las montañas de caliza de Van Bien. Y las cuerdas, obviamente lo de abajo es madera, se ve, pero lo de los laterales no es metal, es cuerda. O sea, esos son cuerdas, ¿no? Y hasta que pasé 3 o 4 veces no me atreví a parar en el medio y a que alguien me hiciese una foto, ¿no? Porque realmente se mueve una barbaridad. Cuando te acercas y ves que son simplemente cuerdas, te quedas loco. Pero bueno, también pasan camiones, tractores, pasa de todo. Esto es un templo en Malasia. Este es otro. Es bonito ver, me hace mucha ilusión ver al coche, ¿no? En estos sitios tan extraños, pintorescos, es como volver a revivirlo. Este es la familia real que os contaba de Malasia. Este señorito, yo estoy ahí encantado, como veis, pasando calor, tal, y este era el sobrino del rey, ¿no? Tenía el coche, me sacaba, lo habían invitado a un club de Francia hacía poco, le habían pagado el viaje a Francia para el salón del automóvil, pues decía que como su coche solo había 5, ¿no?, en el mundo. Yo, como en realidad no sé tanto de 2 caballos, no sabía qué decirle, no sabía ni rebatirle ni decirle nada, ¿no? Pero bueno, es este personaje, ¿no? Ese es el coche en Malasia cuando se me estropeó. Debí usar en el viaje, en los 4 años, unas 5 o 6 grúas. Esto es Nueva Zelanda, New Zealand,
las Moriaki Boulders, que son unas formaciones rocosas redondas que no lo sé, que están en la playa, que surgen. Nueva Zelanda pues como Australia, ¿no? Todo lo gastado que está Australia lo que es lo contrario Nueva Zelanda, ¿no? Es como te da la sensación de que es un país muy viejo Australia y muy fresco, muy joven en la pubertad Nueva Zelanda. Las cataratas caen a la playa, árboles que lo tapizan todo, rocas increíbles que salen por todos lados. Australia está todo gastado y Nueva Zelanda tiene mucha forma, ¿no? Muchas texturas. Esto es también en Nueva Zelanda, un atardecer. Esto es mi escolta pakistaní y él es otro chico vasco que lo conocí, viajaba en furgoneta y iba hacia la India y compartimos escolta, ¿no? Él viajaba en una furgoneta, una Volkswagen bastante grande. Y el señor que se ve, de aquí, es el que viajaba conmigo dentro del coche, ¿no? Viajaba conmigo y yo le decía que si podía poner la metralleta para el otro lado, él se moría de risa. La verdad que gente muy agradable. Esta es una gasolinera en Pakistán, donde te pones tú la gasolina y todo el pueblo posa para la fotografía. Esta es otra escolta en Pakistán. En los tramos menos peligrosos ellos iban pues así. Iban en una Vespino con el walkie, con la radio a un lado, la metralleta para el otro, y la verdad que era bastante divertido ir detrás de ellos, ¿no? Yo no me lo podía creer, ¿sabes? Era bastante... Otra vez en un problema mecánico en Pakistán. Aquí en este caso me encontré a estos franceses que viajaban, estaban conmemorando, él y su esposa venían de París, Nueva Delhi, París. Hacía 25 años, cuando eran jóvenes, lo habían hecho y 25 años después decidieron volverlo a hacer, ¿no? Y yo me los encontré ahí. Entonces, como se me estropeó el coche, la batería ya no me funcionaba bien, del todo bien, íbamos, cada vez de vez en cuando teníamos que parar, me arrancaban el coche y bueno, los escoltas se ponían alrededor por si venían los malos, que nadie sabía quiénes eran, ¿no? Esto es el Parque Nacional de Paracas, también en Perú, que es, bueno, espectacular, ¿no? Se encuentra el desierto con el mar y, bueno, puedes conducir por donde te da la gana y es muy divertido. Estas son las salinas grandes, donde se me estropeó el coche, en Argentina. Eso es un lago, un mar que se secó, está como a 3.500 metros de altura, no más, estaba a 5.000, bueno, no me acuerdo ahora mismo el dato exacto, pero el coche iba muy mal, o sea que tenía que estar muy alto. Y bueno, se evaporó el agua y hay una capa de sal de 1,5 metros o algo así, ¿no? Y aunque no se puede conducir por ahí, pues yo me metí y conduje. No sabía que no se podía. Esto es el altiplano también. Esto es la frontera entre Perú y Bolivia. El Perito Moreno. Y ya terminé. Ahí tengo infinitas fotos, pero bueno, tampoco voy a quitar más tiempo. Creo que ya usé demasiado. En 125.000 más o menos, no son tantos. Son 4 años, 125.000 kilómetros y 59 países. Es complicado, pero bueno, los echas de menos, pero es algo que yo había decidido hacer y no lo sé. A mí en mi casa me dijeron que hiciese siempre lo que yo quería hacer, ¿no? Cuesta, pero también cuesta quedarse en casa y no hacer lo que uno quiere, ¿no? Pues no sé dónde estaré. No sé ni cuándo es Polonia. Dentro de 2 años. Pues si estoy por aquí, seguramente sí. Me gustaría hacerlos con Naranjito o si no en una furgoneta 2CV, ¿no? Por la comodidad. Y quiero hacer África y después también me gustaría hacer Rusia, Mongolia y China. Siempre hay algún lugar a donde ir. Cuando tienes ya el veneno del viaje dentro, es complicado parar. Pues ya está. Pues muchísimas gracias por escucharme.